Capítulo 1. Tomar unas vacaciones pagadas. Parte 3. ¿Qué haría una persona cuando se enfrenta a un desafío? Había muchos métodos adecuados para superar uno y esta vez Ainz eligió usar la ventaja de los números y la ubicación. Con Aura y Mare flanqueándolo, Ainz se sentó en el trono en la sala de audiencias preparada por los guardianes, finalmente sosteniendo el bastón original de Ainz o algo aún después de mucho tiempo. La forma definitiva del gobernante absoluto de Nazarick y el líder del gremio Ainz o algo aún, por así decirlo. Aún así, su victoria contra el oponente que aparecería pronto no era algo seguro. El oponente era el verdadero último jefe. Un jefe más temible que algo como el devorador de los 9 mundos, pensó Ainz mientras tragaba saliva con su inexistente garganta. Ya había pasado por las simulaciones varias veces, pero Ainz era solo una persona común. Es probable que ni siquiera llegue al pie de la montaña que era el intelecto de su oponente. Así que no hay nada más que hacer, excepto dejarlo todo en manos de la suerte. Estaba poniendo sus esperanzas en sus habilidades improvisadas. Estaba seguro de que su yo futuro saldría adelante. Lumiere, que había estado esperando antes de la entrada, anunció la llegada del oponente. Muy bien. Déjalos entrar. Entendido, Ainz-sama. Todos deberían haber entendido quién era el oponente a estas alturas. No era otro que el último jefe, también conocido como Guardián Overseer, Albedo. En el momento en que notó a Ainz, Albedo cambió de su rostro sonriente habitual a una expresión seria. Por favor, perdóname por hacerte esperar. Al ver a Albedo inclinándose profundamente cerca de la entrada, Ainz le ordenó que levantara la cabeza. No te preocupes por eso, Albedo. Ya me informaron que llegarías tarde. Así que incluso puedes decir que estás a tiempo. Cuando se contactó con mensaje de antemano, Albedo le informó que debido a que estaba haciendo algo en la prisión congelada, su apariencia podría no ser adecuada para una audiencia. Entonces, ella pidió algo de tiempo para vestirse. Sin ninguna razón para rechazar su pedido, Ainz designó este tiempo, 30 minutos más de lo que solicitó Albedo, para reunirse con él aquí. El hecho de que Albedo aún llegara 10 minutos antes de la hora designada probablemente se deba a su personalidad. O tal vez era solo una regla infalible para que los adultos que trabajaban llegaran siempre antes de tiempo. Albedo levantó la cabeza, caminó ante el trono y se arrodilló. Ainz le informó de inmediato. Albedo. Me voy a tomar unas vacaciones pagas a partir de este momento. Podía dar muchas excusas, pero cada vez que lo hacía, la conversación tendía a tomar direcciones extrañas. Así que sintió que era mejor establecer directamente su objetivo aquí. Demiurge estuvo ausente esta vez, por lo que es poco probable que conduzca a algún desarrollo extraño. Albedo arrugó las cejas ligeramente mientras levantaba la cabeza para mirar a Ainz. Luego dirigió su mirada a la izquierda y a la derecha de él, probablemente comprobando las reacciones de Aura y Mare ante esas palabras. Ainz siguió observando a Albedo, preocupado por su reacción. Ella respondió con una expresión seria. Incluido Nazarick, todo en el reino hechicero pertenece a Ainz-sama. ¿Qué? Él no podía entender lo que ella estaba diciendo en absoluto. No, ni un poco. ¿Cómo podría uno llegar a tal respuesta? ¿Qué saltos de lógica, qué línea de pensamiento llevaría a uno a tal conclusión? ¿Cómo debería responder Ainz? Inmediatamente pudo pensar en 2 respuestas. ¿Qué demonios dices? Era uno, el otro era sí, tal como lo has supuesto. Por supuesto, aplicaría una capa de barniz sobre esas palabras para hacerlas sonar regias. Ainz comenzó a batir su materia cerebral imaginaria a toda potencia, pero no había suficiente tiempo. Albedo ya había lanzado la pelota a su cancha, necesitaba devolverla lo antes posible. Y parece que estás malinterpretando algo, Albedo. Eso no es lo que estoy tratando de decir. Decidió ser honesto. ¿Habría sido mejor si actuara como solía hacerlo? Sí, probablemente. De todos modos, logró proteger la imagen de Ainz o Algoun, el gobernante absoluto de Nazarick, por ahora. Y sacrificando el corazón de Suzuki Satoru. Albedo hizo una expresión como si se diera cuenta de algo. Por favor, perdóname por mi error, Ainz-sama. Ella se inclinó de nuevo en pánico. No, no es como si estuviera enojado. No necesitas inclinarte. Solo la escoria disfrutaría que alguien inclinara la cabeza sin tener la culpa. Parece que el término vacaciones pagas causó un malentendido. Nazarick no tenía salarios ni días libres. Se situó en el pináculo de las empresas negras. Por lo tanto, era muy probable que pensara que el término vacaciones pagadas era una metáfora de otra cosa.
Se podría decir que esto fue culpa de Ainz porque aún tenía que implementar dicho sistema en Nazarick. Por supuesto, Ainz querría reivindicarse señalando la obstinación y la demanda de más trabajo de los NPC. La siguiente fue solo la experiencia personal de Suzuki Satoru, pero por muy mala que sea una empresa, los empleados generalmente pueden tolerar muchas cosas siempre que sus relaciones interpersonales sean buenas. Por otro lado, si estas relaciones fueran malas, no importaría que también la empresa pudiera tratar a sus empleados. Tendían a descomponerse rápidamente. Quizás Nazarick estaba funcionando sin problemas porque las relaciones interpersonales entre sus habitantes eran excelentes. Fue un error de mi parte. Perdóname. Ainz también bajó la cabeza. Ainz-sama. Por favor, levanta la cabeza. Ainz levantó la cabeza ante las palabras nerviosas de Albedo. De todos modos, como ambos nos hemos inclinado, ¿puedo ser considerado perdonado? No hay necesidad de que Ainz-sama y si llega un día en el que no puedo inclinarme ante ustedes, entonces ese día será mi final. Esa persona ya no seré yo. Albedo jadeó con los ojos bien abiertos y luego se inclinó profundamente. La perturbación por parte de Ainz probablemente fue causada por la sorpresa de los gemelos ante la reacción de Albedo. Antes de que Ainz pudiera preguntarle cuál era el problema, Albedo levantó la cabeza. Ainz-sama dijo que son unas vacaciones pagadas, pero ¿hay algún plan para ir a algún lugar con los dos a cuestas? Como era de esperar de Albedo. Haber notado que Ainz planeaba viajar solo por la frase vacaciones pagadas, Albedo era bastante temible. Si fuera Ainz en su lugar, probablemente habría dicho algo como, ya que los dos están aquí, ¿planeas pasar un tiempo libre en el sexto piso? Estoy planeando ir al país de los elfos en el sur con estos dos. Así que es el país de los elfos, Albedo reflexionó por un momento antes de hablar de nuevo, ya veo, ¿qué ves? Tal vez estaba pensando que Ainz se dirigía allí por diplomacia. Tenía que asegurarse. No te apresures. No voy allí por razones diplomáticas. Solo quiero observar su estado de cosas. Comprendido. Una respuesta sencilla. Ainz pensó que iba a decir más, esto era mucho más aterrador. Tenía la sensación de que se estaba arraigando un malentendido crítico. Así que me iré de viaje al país de los elfos con estos dos. Si hay algo urgente, contáctame con mensaje. Volveré inmediatamente, eso es todo, ¿de acuerdo? No planeo hacer nada más, ¿de acuerdo? Realmente no. ¿Comprendido? Comprendido. Entonces, ¿saldrás pronto? Ese sí, así es, él no había pensado tanto en el futuro, pero considerando los avances de la teocracia, sería mejor para ellos si comenzaran temprano. Tengo la intención de hacerlo, pero Aura y Mare tienen que prepararse, ¿verdad? Creo que esos dos no tendrán problemas. Si Ainz-sama decidiera partir en este instante, entonces sería natural para ellos completar sus preparativos de inmediato. Ainz quería reprocharle por decir esas cosas, pero los gemelos también coincidieron con ella. Si esos dos estaban diciendo que no es un problema, entonces no era el lugar de Ainz para objetar. Quiero estar seguro de algo. No solo Albedo, sino también Aura y Mare. Tengo una pregunta para todos ustedes. La gran tumba subterránea de Nazarick estableció el reino hechicero, convirtió al imperio en su vasallo, extendió su control sobre los demi-humanos de las tierras salvajes y acababa de destruir el reino Reesquice. Se podría decir que el tamaño de la organización creció siguiendo la expansión de su territorio. Bueno, entonces tengo algunas aprensiones. Nuestra organización se ha expandido, pero tenemos una expansión correspondiente en el personal. Una organización no era algo que dejaría de funcionar solo porque una persona o dos estuvieran descansando. Aura y Mare ciertamente eran parte de los altos mandos. Si tuviéramos que considerar a Nazarick como una empresa, serían sus ejecutivos. Los empleados normales podían dejar que sus compañeros los sustituyeran, pero los ejecutivos no tenían ese lujo. Como tal, sería malo si la organización se detuviera solo porque los dos tomaron un descanso. En ese caso, el plan tuvo que suspenderse y tal vez modificarse. Estoy preocupado por eso. Es posible que tengamos que tomar algunas medidas drásticas si ese es el caso. No creo que haya ningún problema. Y, si se trata de eso, siempre estamos Demiurge y yo. Si también contamos con la cooperación de Actor de Pandora, no habrá ningún problema. Ya veo. Como era de esperar de Albedo. Así que ya hay una solución para mis dudas. Espléndido trabajo, digno de ser el Mo, uno de los seres más inteligentes de Nazarick y el poseedor del título de Guardián Overseer. Absolutamente brillante. Estoy muy impresionado.
Elogió a Albedo con todo su corazón. A diferencia de Ainz, ella administraba diligentemente la organización. Si ella no merecía tales elogios, nadie lo merecía. Estoy sinceramente agradecido por sus amables palabras. Albedo recuperó su postura después de una profunda reverencia, pero su expresión estaba un poco rígida. Otra pregunta apareció en la cabeza de Ainz mientras esto sucedía. Son Aura y Mare esta vez, pero funcionaría todo sin problemas si tú y Demiurge fueran los que se tomaran unas vacaciones. Albedo vaciló un poco pero respondió de inmediato. Creo que incluso si nos ausentáramos, los demás podrían sustituirnos sin problemas. Harán todo lo posible para cumplir con las expectativas de Ainz-sama. Albedo. No se trata de lo que crees. Lo que quiero saber es si podrían o no manejarlo sin ningún problema. Por supuesto, es difícil para ti expresar dudas sobre las habilidades de los guardianes del piso, tus camaradas, y entiendo que sea doloroso para ti. Pero, ¿puedes decirme si pueden hacerlo, sin que tus emociones se interpongan en el camino? Si la respuesta es que no pueden, tendremos que capacitarlos y reestructurar la organización cuando tengamos margen para hacerlo. Bueno, si incluso alguien como yo pudiera prever esto, Albedo probablemente ya lo haya investigado. Disculpe, Ainz-sama, lo siento por interrumpir, pero... ¿Qué pasa, Mare? Lo siento, pero no estoy seguro de poder hacer el increíble trabajo que hace Albedo-san. Después de un breve silencio, la voz espinosa de Albedo resonó en el salón. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué es esto? No sentía que ninguna de las palabras de Mare justifique la ira de Albedo. De hecho, Ainz estaba completamente de acuerdo con él. Yegua. Mare se estremeció cuando Albedo gritó. Estaba seriamente enojada. Antes de que Ainz pudiera detenerla, Albedo continuó. Escuché a un guardián del piso, una élite entre las élites, decir que no puede hacer el trabajo que un ser supremo espera de él. Albedo. No seas tan ruidoso. ¿Cuál es el problema de que alguien diga que no puede hacer algo cuando esa es la verdad? De hecho, sería más problemático si dicen que pueden, incluso cuando no pueden. Perdóname por mi insolencia, pero déjame continuar. A pesar de la reprimenda de Ainz, Albedo continuó en voz aún más alta. Pero, como parecía que ya no estaba dirigiendo su ira hacia Mare, Ainz la dejó continuar. No hay problema con que alguien diga que no puede hacer algo, pero también debería sugerir cómo podría trabajar para poder hacerlo. No se puede permitir que un guardián del piso diga que no puede hacer algo que un ser supremo esperaba de él y terminar sus palabras con eso. Ainz gimió por dentro. No podía decir que Albedo estaba equivocado. Lo que Mare dijo ciertamente no fue bueno desde ese punto de vista. Y Ainz-sama, creo que Albedo tiene razón. Mare debería retractarse de sus palabras. Aura dijo con frialdad. Siendo regañado por su propia hermana, Mare dejó escapar algunos sonidos lamentables. Como guardián del piso y alto. Ainz gritó enojado para evitar que Albedo continuara. Por supuesto, fue solo un acto, no estaba realmente enojado. El hecho de que su supresión emocional no surtiera efecto era prueba de ello. Ainz liberó su aura junto con su voz. Acababa de usar el efecto visual del aura para tomar el control de la conversación, no para perjudicar a los demás. Eligió usarlo porque sabía que Aura, Mare, Albedo e incluso Lumiere estaban equipados con elementos que otorgaban inmunidad contra los efectos del estado mental. No sabía qué habría dicho Albedo si la dejaba continuar. Tal vez se lo habría explicado amablemente a Mare más tarde, pero mientras existiera la posibilidad de que su relación se rompiera, Ainz no podía hacerse a un lado. Yegua. Lo que dijo Albedo es razonable. Si expresa su incapacidad para hacer algo, también debe sugerir formas de remediarlo. Por favor, perdóname. Sea como fuere, Albedo. ¿No cree que hay un problema con un superior que obliga a sus subordinados a hacer algo que ellos no pueden hacer? No puedo decir que no haya problemas. Creo que ambos tuvieron la culpa esta vez. Me alegro por tu lealtad, pero cualquiera podría cometer un error. Tienes que ser amable al corregirlos la primera vez para que no oculten sus errores o los repitan. Honestamente, Albedo era demasiado leal y demasiado capaz, por lo que tendía a ser dura con los demás. Pensó que la única razón por la que no causó ningún problema importante hasta este punto fue porque rechazó la mayoría de sus sugerencias sobre cómo tratar con los demás. Si Albedo alguna vez recibiera plena autoridad, probablemente terminaría en purgas a gran escala. Aunque creo que es un miedo infundado, tal vez, sí. Sentí que también estaba un poco enojado. Perdóname, Mare. No hay necesidad. Albedo-san tenía razón. Yo estaba en el mal. Lo siento terriblemente.
Después de que se saludaran mutuamente, con Mare haciendo una reverencia más profunda desde la cintura, este incidente podría considerarse resuelto por ahora. Y entonces, ¿dónde estábamos? Ah, eso es correcto. Como me dirigiré al país de los elfos para unas vacaciones pagadas con estos dos, quiero que los gemelos se aseguren de que sus sustitutos estén en su lugar. En primer lugar, transfiera su trabajo a los sustitutos dentro de los 3 días. Si es posible, confíelo a los guardianes del área debajo de usted en lugar de a los guardianes del piso. Si eso no es posible, Ainz pensó que sería difícil para Albedo, ya que había pasado poco tiempo desde la destrucción del reino. Háblalo con Pandora's actor, ¿de acuerdo? Recibió una respuesta enérgica de ellos. Entonces, ¿qué pasa con el séquito de Ainz-sama? ¿Será Anzos? Esa no es una mala idea, o mejor dicho, Anzos era demasiado conveniente de usar. Para ser honesto, quería convocar a más si el dinero y los datos no fueran un problema. Los datos de los mercenarios de Anzos se agotaron, pero aún quedaban datos de otros monstruos de tipo ninja en la biblioteca. Sería genial si pudiera usar esos, pero preferiría no usar los activos en la tesorería si es posible, así que tendré que soportar esto hasta que pueda ahorrar suficiente riqueza personal. ¿O debería priorizar primero el fortalecimiento de las defensas de Nazarick? Debería pensar en esto de camino al país de los elfos. Quiero dinero, dinero que puedo usar libremente como quiera, me pregunto si hay alguien con algún tesoro escondido. El tipo de persona que no puede quejarse incluso si lo robo. Ainz-sama. Oh, lo siento. Parece que estuve perdido en mis pensamientos durante bastante tiempo. Sobre el séquito y Ainz se detuvo antes de decir Anzos servirá. En general, se decía que los empleados excelentes eran buenos para leer el estado de ánimo. Aunque Ainz era un empleado mediocre, tal vez había obtenido un crítico solo por este momento, porque su intuición le dijo que cerrara la boca por un momento. Es porque logró leer algunas emociones ligeramente diferentes a las habituales en el tono de Albedo. No, originalmente no planeé llevar a Anzos, pero ¿hay algún trabajo que quisieras que hicieran los Anzos? No, como no planeas llevarte a Anzos esta vez, no me corresponde objetar la decisión de Ainz-sama y Albedo dudó un poco mientras trataba de leer el estado de ánimo de Ainz en su rostro. Algunos se han estado quejando abiertamente de que los Anzos eran los únicos a los que se les pedía tanto. Hay muchas personas que quieren trabajar para Ainz-sama, así que quería preguntarles si se les podría dar una oportunidad. Cuando Ainz comenzó a contemplarlo, Albedo inmediatamente sacudió sus manos nerviosa. Ya es lo suficientemente bueno que Ainz-sama ahora sepa que hay personas ansiosas por servir si se les da la oportunidad. Ainz frunció el rostro mentalmente mientras respondía con un Ainz. Suzuki Satoru era solo una persona común, por lo que nunca imaginó que tal problema pudiera existir. Estaba usando mucho a los Anzos, seguro, pero dejar que otros tuvieran esa impresión era bastante malo. El favoritismo siempre existiría dentro de una empresa. Era natural que sería más fácil para las personas que eran del agrado de sus superiores ser promovidas incluso si su talento era un poco inferior en comparación con sus colegas. Dicho esto, el favoritismo haría que las relaciones sociales dentro de la empresa empeoraran. Eso no fue bueno. No estaba pensando que aunque Nazarick era una empresa negra, de alguna manera funcionaba sin problemas debido a la fuerza de sus relaciones sociales internas. No podía decir, me llevaré a los Anzos en tal situación. Bueno, decidamos el séquito más tarde, ¿no? Al menos deberíamos informarles pronto. Será interesante ver a quién elijo y cómo te preparas para que mi elección no importe, ¿no crees? Ainz sonrió, mientras se sentía completamente diferente en su corazón. Albedo inclinó la cabeza con una expresión que decía, ya veo. Como se esperaba de Ainz-sama. Comprendido. Informaré inmediatamente a todos los habitantes de Nazarick. Estoy confiando en ti. Ainz se puso de pie y salió de la habitación con solo Lumiere siguiéndolo. Luego dejó escapar un gran suspiro como un asalariado que acaba de terminar su jornada laboral. Albedo levantó la cabeza al escuchar cerrarse la puerta y sus ojos se encontraron con los de los otros dos que habían levantado la cabeza al mismo tiempo. Sobre eso, Albedo. Quiero preguntarte algo. ¿Qué es? Albedo respondió mientras se ponía de pie. Aunque Ainz-sama dijo que está visitando el país de los elfos en vacaciones pagadas ¿y cuál crees que es su objetivo? No hay forma de que solo esté pensando en divertirse, ¿verdad? Por supuesto. Es así. El gobernante supremo de Nazarick, Ainzo Algoun, era un rey sabio cuyos movimientos podían contener muchos significados.
Uno debería pensar que había al menos 3 goles detrás de cada uno de ellos. La posición de uno como rey no era algo para tomarse a la ligera. No es como un abrigo que uno puede ponerse y quitarse según su estado de ánimo. Incluso si decía que estaba de vacaciones, incluso si los demás países lo creían, al final del día seguía siendo el ilustre rey del reino hechicero. Se podría pensar que todos y cada uno de sus movimientos tenían la agenda del reino hechicero detrás de ellos. Cualquier idiota podría entender eso. Por lo tanto, era lógico pensar que había otro significado oculto en su acto de tomar unas vacaciones pagadas en el país de los elfos. Entonces, ¿cuál crees que es el objetivo de Ainsama? Como mencionó, mejorar la organización probablemente fue parte de ello, pero recopilar información es probablemente el objetivo principal. Albedo dijo mientras reflexionaba. Creo que Demiurge probablemente podría dar una mejor respuesta. La teocracia debería estar desplegando una ofensiva a gran escala contra el país de los elfos en este momento. ¿Te refieres a esa teocracia? La información sobre la teocracia circulaba por Nazarick, por lo que no había necesidad de explicar los fundamentos. Sí. Después de descubrir que su enemigo hipotético, el reino hechicero, ha entrado en conflicto con el reino, naturalmente intentarán terminar su guerra con los elfos de una vez por todas. Porque sería malo luchar en dos frentes, ¿verdad? Así es. Aunque la teocracia no está en guerra con nosotros en este momento, considerando la situación futura, es mejor no dividir sus fuerzas entre los frentes norte y sur. En ese caso, es muy probable que estén sacando una gran fuerza para atacar el país élfico. Es difícil pensar que tendrán conversaciones de paz en este momento, pero no estoy seguro. Para Albedo, no era un problema si el país de los elfos era destruido por la teocracia. Por el contrario, era incluso mejor para ellos si la teocracia esclavizaba a los elfos para que pudieran obtener el gran casus belli para liberar a los elfos. Eso podría aumentar la cantidad de opciones que tenían contra la teocracia, pero parece que su maestro pensó de manera diferente sobre la situación. Tal vez iba allí porque quería obtener más información antes de tomar una decisión. Demiurge probablemente habría respondido con certeza si estuviera aquí. Albedo tenía una ventaja sobre Demiurge cuando se trataba de asuntos internos, pero tenía que ceder ante él en cuestiones militares. Siempre había perdido con Demiurge en ese tema. Mientras este pensamiento se formaba en su cabeza, inclinó la cabeza preguntándose por qué Demiurge guardaba tanto silencio con respecto a este asunto. ¿Está Demiurge haciendo movimientos mientras nos lo mantiene en secreto? ¿Está planeando algo al recopilar información sobre la situación dentro del país élfico en secreto? No creo que ese sea el caso, pero, como Demiurge a menudo trabajaba fuera de Nazarick, recibió más poderes discrecionales en comparación con los otros guardianes del piso. O más bien, era más exacto decir que los otros guardianes no usaban tanto sus privilegios. Dicho esto, siempre describía la información recopilada y sus acciones en informes muy detallados, que siempre terminaban siendo voluminosos y molestos de leer, para su maestro, que pasaba a través de ella. Por eso Albedo creía que no podía estar tramando algo sin que ella lo notara, ya que no había recibido ningún informe sobre el país élfico. Teniendo en cuenta la personalidad de Demiurge, es poco probable que escondiera cosas. Probablemente todavía no se atrevió a hacerlo. Sin embargo, la verdad era que no podía estar completamente segura de ello. Probablemente debería ir a su encuentro inmediatamente después de dejar este lugar. No, ella debería llamarlo. Ella no debería tener la conversación en su dominio, pero si hacía que sus subordinados esperaran a su lado durante la conversación, era probable que Demiurge intentara sondear sus intenciones. Pero si fuera a traer a sus demonios, ¿no tomaría acciones tan míopes? ¿Está dudando de mí? Todavía no ha hecho ningún movimiento, así que el problema es, ¿vamos a luchar contra la teocracia? Ah, sí, sobre eso. No sabemos si sucederá. Tal vez incluso Ainsama no está seguro y es por eso que está usando unas vacaciones pagadas como excusa. Albedo respondió rápidamente nerviosa, sacada de sus pensamientos por la pregunta de Mare. A pesar de que reflexionó durante bastante tiempo, no había sospecha en los ojos de los gemelos. Decidió guardar sus pensamientos sobre Demiurge para más tarde. Quizás esta vez su maestro estaba pensando en viajar no como el gobernante de Nazarick, sino como un no muerto en unas vacaciones pagadas. De esa manera, incluso si sucediera lo peor, el daño a Nazarick se minimizaría. Tal vez solo por esta vez, hubo algunos elementos de los que incluso Ainsama no estaba seguro, por lo que está tratando de hacer movimientos independientes de Nazarick. De ninguna manera.
Estás hablando de ese Ain-sama, ¿sabes? Los dos elfos alzaron sus voces, llenos de sorpresa. La sabiduría de su maestro había logrado leer y controlar todo hasta ahora. Vieron muchas veces cuando uno de sus movimientos poco notables terminó siendo el golpe fatal para el oponente. Según lo que han oído, ya tenía una idea general de los próximos 1000 años y estaba tomando medidas en consecuencia. Era natural dudar de Albedo, quien dijo que su maestro podría estar inseguro acerca de algo. Como era de esperar, incluso Albedo no pudo leer completamente las intenciones de nuestro maestro. Albedo dirigió una sonrisa amarga a Aura, quien habló con las manos cruzadas detrás de la cabeza. En primer lugar, es imposible que alguien vea las profundidades de los grandes planes de Ain-sama. Eso es algo que he experimentado repetidamente hasta ahora. Francamente hablando, todavía no entiendo la razón por la que Ain-sama usó la palabra vacaciones pagadas. Solo ten en cuenta que, como vas al país de los elfos, es muy probable que tengas que enfrentarte a la teocracia. Los dos guardianes asintieron con expresiones serias. ¿Podemos llevar a nuestros propios subordinados, aparte de los seleccionados por Ain-sama, querrás decir? Albedo consideró la sugerencia de Mare. Si bien podría tomarse como una afrenta a su maestro, también podría hacerlo feliz de que prepararan algo por su cuenta. Si Ain-sama quiere una pequeña fuerza de élite, no, espera, Albedo comenzó a considerar el asunto en un nivel más profundo. Seleccione un grupo para el séquito más pequeño y otro en caso de que sea grande. Tentativamente, por mi parte, hablaré con Demiurge sobre los objetivos de Ain-sama y le informaré más tarde. La forma en que Ain-sama estaba extremadamente preocupado por el deterioro de la capacidad organizativa de Nazarik. ¿Es ese también uno de los factores esta vez? Al informarle que no había nada de qué preocuparse, ella recibió una respuesta sarcástica. Probablemente fue por su incapacidad para comprender el alcance total de su malestar y su incapacidad para responder a la confianza depositada en ella. Él estaba especialmente preocupado por ese punto. Por el momento, habían contratado a alguien que los rivalizaba en términos de inteligencia para trabajar con ellos. ¿Tenía la intención de decir que incluso eso no es suficiente? ¿O era algo más? Albedo habló después de escuchar a los gemelos reconocer sus sugerencias. Creo que obtendré una pista de las intenciones de Ain-sama por su elección del personal para el séquito, pero espero que el trabajo esta vez sea de un nivel extremadamente alto. Tome nota de todo sin bajar la guardia y mantenga su sabe sobre ti en todo momento. Los dos guardianes le dieron una respuesta enérgica a Albedo. Teniendo en cuenta su fuerza de combate, estaba segura de que podrían proteger a su maestro, pero uno nunca debe ser descuidado. Debería discutir con Demiurge y prepararse para la movilización total de Nazarik por si acaso. Aunque será más lento lidiar con los restos del reino, debemos prepararnos solo para estar seguros. Albedo salió de la habitación con los otros dos mientras arreglaba el orden de sus deberes dentro de su cabeza. Capítulo 2, Experiencia de viaje al estilo Nazarik. Parte 1. Se podría decir que no había cuellos de botella en el gran bosque de Evasa donde residen los elfos. Ciertamente había lugares con monstruos peligrosos, pequeñas naciones de demi-humanos y laberintos imposibles, pero no había estructuras que pudieran llamarse fortalezas o barreras físicas infranqueables. Sin embargo, existía un lugar que podría llamarse cuello de botella. Fue obra de una sola persona. El vicecapitán de las escrituras del Holocausto, Schoen, trató de mirar hacia adelante mientras se escondía detrás de los árboles dispersos. Allí estaba sentada una niña de alrededor de 8 años que parecía incluso más joven de lo que sugería su edad, como solían hacer los elfos. Estaba sentada en una silla pequeña sobre una ligera pendiente, sosteniendo un arco demasiado grande para ella. Había un carcaj al lado de la silla con algunas flechas saliendo de él. Había menos flechas en ese pequeño carcaj de las que se podían contar con ambas manos, pero se les informó de antemano que las flechas nunca se acabarían. No había duda de que era un objeto mágico. No había nadie alrededor excepto la chica. Y eso fue lo que lo asustó. Un héroe podría anular las mareas de la batalla por sí mismo. Se podría decir que uno de ellos equivalía a un ejército de 10.000. De hecho, esta chica frente a él ya se había llevado más de 1000 vidas del ejército de la teocracia. Un ejército de 40.000 hombres estaba siendo acorralado por una sola chica sentada remilgadamente en una silla. La estrategia recomendada en tales situaciones era moverse alrededor del obstáculo. No era como si tuvieran que abrirse paso desde aquí. El gran bosque en sí mismo era una barrera natural, pero no era imposible tomar un desvío. Dicho esto, el oponente no era un ejército, sino un solo combatiente.
Era fácil tomar nota de los movimientos de un enemigo si eran grandes, pero esta chica era más que una combatiente excepcional. Como individuo, también sería más móvil que su ejército. Una vez que la perdieran de vista, sería difícil volver a encontrarla. Si un enemigo capaz de luchar solo contra un ejército se dejaba solo en las oscuras profundidades del gran bosque, no había necesidad de decir que la moral de la vanguardia se hundiría. También podrían tratar de retrasarla inmovilizándola con una pequeña fuerza mientras dejan avanzar a la fuerza más grande. Esa no era exactamente una mala idea, excepto por el hecho de que era una idiotez dividir sus fuerzas en una tierra hostil. Entonces, se podría decir que esta fue su mejor oportunidad. Mientras el oponente estaba desplegado, aunque es dudoso que sentarse en una silla pueda considerarse como despliegue, así. Los altos mandos decidieron que debían ocuparse de ella mientras supieran su ubicación, incluso si tenían que sacrificar algunas de sus fuerzas. Solo un héroe podría enfrentarse a un héroe, dice el aforismo. Nada se solucionaría mandando a la gentuza. Esta vez no hubo héroes dentro del ejército de invasión de la teocracia, por lo que recayó en las escrituras del Holocausto para tratar con esto. Pero tampoco hubo héroes en las escrituras del Holocausto. Solía haber uno, pero fue transferido a la escritura negra. En la teocracia, cualquiera que entrara en el reino de los héroes sería trasladado a la escritura negra. Desafortunadamente, Schoen aún no ha entrado en ese ámbito. A pesar de eso, fueron enviados a este campo de batalla porque se creía ampliamente que las escrituras del Holocausto podían derrotar a un héroe cuando trabajaban en equipo. Y eso es verdad, la escritura del Holocausto puede matar héroes. Pero había una gran diferencia entre los que acababan de entrar en el reino de los héroes y los que eran casi atípicos. Incluso si pudieran ganar contra los primeros, les era imposible triunfar contra los segundos. Por eso Schoen estaba observando a la chica con seriedad. Soldados comunes, soldados más fuertes, soldados de élite, héroes y atípicos, Schoen, que había visto seres de varios niveles, tenía suficiente conocimiento e inteligencia para medir su fuerza con precisión y minimizar sus bajas tanto como fuera posible. Aunque no es comparable con la escritura negra, los miembros seleccionados para la escritura del Holocausto eran élites por derecho propio, pero se podría decir lo mismo de cualquiera de las 6 escrituras. No quería que los mataran sin razón. Dependiendo de su fuerza, él podría tener que dar la orden de sacrificar a algunos soldados para retenerla mientras esperaban que la escritura negra fuera enviada desde la teocracia. Schoen dejó escapar lentamente un suspiro lento y largo. Aunque se escondía detrás de los árboles con invisibilidad y silencio, silencio no era originalmente un hechizo arcano, pero esta versión fue desarrollada para que la usaran los lanzadores de magia, aún tenía que estar atento incluso cuando respiraba. Quería secarse el sudor de la frente, pero considerando que cualquiera de sus movimientos podría conducir a una muerte segura, decidió no hacerlo. Schoen podría ser un lanzador talentoso, pero solo era un poco mejor que la persona común en sigilo sin usar magia. La chica elfa probablemente era una guardabosques o una arquera. Si era lo primero, era posible que ella sintiera a Schoen a pesar de que estaba oculto por la magia. Es posible que no sepa su ubicación exacta, pero podría usar un ataque de área de efecto, que se confirmó que podía hacer, para eliminarlo. Schoen no moriría de un solo ataque, incluso si el oponente fuera un héroe, pero no confiaba en escapar sin problemas si estaba herido. Incluso más que su miedo a la muerte, Schoen temía morir en vano sin recuperar la información que recopiló. Pero ella realmente era una mocosa desagradable. No había hecho un solo movimiento desde que él comenzó a observarla. Su expresión vidriosa la hace parecer una muñeca. Pero, Schoen sabía que ella era un ser vivo, no una muñeca. Después de un tiempo desconocido desde que comenzó su observación, el objetivo finalmente se movió. El corazón de Schoen se estremeció, preocupado si el objetivo finalmente lo encontraría. Sin embargo, el objetivo no lo miró, pero eso no significaba que pudiera bajar la guardia. Para las personas que perfeccionaron sus habilidades hasta el límite, era un juego de niños fingir con los ojos. De hecho, Schoen sabía que tal habilidad realmente existía. Con su oído fortalecido por oreja de elefante, pronto escuchó a un gran grupo de personas acercándose por detrás. Probablemente fueron los que notó su objetivo. Estaba seguro de que eran sus compañeros, soldados de la teocracia. Schoen de repente se sintió culpable, porque sabía la razón por la que fueron enviados aquí. No les advertiría, porque eso era lo que exigía su deber. Aún así, no dejaría nada sin observar. Eso fue todo lo que pudo hacer.
La verdadera fuerza del objetivo solo podía entenderse si la veían pelear. Esos soldados fueron los sacrificios que los altos mandos enviaron para ese propósito. Iban a sacrificar las valiosas vidas de sus camaradas. Schoen se giró para mirar detrás de él, asegurándose de que el objetivo no lo notara. Sus ojos, fortalecidos por la magia de segundo nivel Ojo de Halcón, vieron una flecha volando. La flecha solitaria se dobló alrededor de los árboles en su camino y luego se dispersó en múltiples flechas en el aire, convirtiéndose en una lluvia de flechas que cubrió un área grande. La flecha probablemente no estaba dirigida a nada específico. Incluso si pudiera localizar su objetivo a través del sonido, esto estaba en medio del bosque. Era imposible disparar con precisión con todos los árboles alrededor. Pero algo como una bola de fuego podría arder más allá de estas obstrucciones. Ella solo lo estaba emulando al combinar la habilidad de atravesar los espacios entre los árboles con la habilidad de multiplicar las flechas. Los oídos fortalecidos de Schoen captaron los gritos de dolor de los soldados. Parecía que nadie salió ileso. ¿Llantos? ¿Siguen vivos? Los soldados se arremolinaron confundidos, temiendo las flechas que venían de más allá de su visión. Como nadie logró averiguar la trayectoria en la que volaron las flechas, todos comenzaron a correr de un lado a otro. No había espíritu de lucha en ellos. No estaban haciendo exactamente lo incorrecto. De hecho, se podría decir que estaban respondiendo correctamente al dispersarse al azar, lo que permitiría que al menos algunos de ellos sobrevivieran. La niña disparó otra flecha. Volvió a serpentear a través de los espacios entre los árboles y luego se multiplicó. Entre la lluvia de flechas, los sonidos de los gritos lastimeros y la maleza pisoteada se detuvieron gradualmente. Aprendió una cosa importante como resultado de la muerte de estos soldados. No podía matar a un soldado ordinario en un solo ataque. Por supuesto, considerando la habilidad, el arte marcial, que hizo que las flechas se multiplicaran, era lógico pensar que cada flecha habría reducido la precisión y el daño. Dicho esto, un héroe podría matar a cada uno de esos soldados regulares con un solo ataque. Solo podría significar una cosa. Ella no es una heroína. Es mocoso, no entró en el reino de los héroes. Esa fue la conclusión de Schoen. Fue porque trabajó duro para igualar a su rival, el tercer asiento de la escritura negra, Earth, Winifred, Ft. Butter, que pudo estar seguro de su conclusión. T/N. El título del tercer asiento debe ser los 4 elementos, el mismo kanji que las tradiciones de Inveria. Ella era más débil que Schoen, pero eso no significaba que pudieran estar a gusto. Los estilos de lucha de un lanzador de magia y un arquero son fuertes a su manera. Incluso si él fuera más fuerte que ella en general, la batalla aún podría ir en cualquier dirección. También era posible que estuviera ocultando su verdadera fuerza después de darse cuenta de que estaba bajo observación. Pero, Schoen, el observador en cuestión, podría decir con certeza que ella aún no se dio cuenta. Solo les quedaba una cosa por hacer. Retire el obstáculo en el camino del avance de la teocracia. Él activó magia silenciosa, muro de protección contra flechas. No sentía que eso fuera suficiente preparación, pero ella podría notar algo sospechoso y escapar. Si intentaba hacer más a esta distancia, solo puede fortalecer su determinación. Magia silenciosa maximizada, flecha mágica. Salió de su escondite detrás del árbol y activó sus habilidades al mismo tiempo. También activó la carta de triunfo de una vez al día de la clase arcane de Bote que las escrituras del Holocausto requerían que sus miembros adquirieran. Lo usó para acceder a la metamagia de fortalecimiento de hechizos que aún tenía que aprender. Naturalmente, eligió Triplet Magic. Un total de 12 flechas mágicas salieron volando al mismo tiempo. Uno no podía escapar de estas flechas, pero desafortunadamente, el daño de una sola flecha no fue suficiente. Mientras no haya mucha diferencia entre la fuerza del oponente y la del lanzador, sería difícil matarlos incluso con Maximize Magic. Pero, eso solo era cierto si estaba peleando solo. Todos sus subordinados estaban observando los movimientos de Schoen con ver invisibilidad. La expresión de su objetivo cambió en un instante. Tal vez fue porque estaba adolorida por el ataque de Schoen, o tal vez porque vio las más de 100 flechas mágicas que venían hacia ella desde detrás de Schoen. A las escrituras del Holocausto se les confió el trabajo de asesinato y contraterrorismo que requería que fueran flexibles, por lo que sus equipos estaban formados por al menos 4 miembros, cada uno con diferentes trabajos. Esto era similar a las tácticas de los aventureros en el Reino y el Imperio. Como los gremios de aventureros fueron creados en secreto por la teocracia, incluso podrías llamarlos hermanos de armas.
La táctica esta vez se basó en un equipo formado por una clase común. Además de eso, solo se seleccionaron aquellos que podían usar una habilidad específica. El resultado final fue un equipo de lanzadores de magia que también podían usar invisibilidad. Pegar. 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 Era como si alas de luz volaran por el cielo. El objetivo se derrumbó en el suelo y se quedó inmóvil con la cara hacia abajo. Aún así, solo Schoen se acercó a ella. No creía que el objetivo, que era un arquero, pudiera usarlo, pero había ilusiones que podían hacer que uno pareciera muerto. No puede bajar la guardia todavía. Puso su pie debajo de su cuerpo y la volteó. No había una sola parte del cuerpo del niño que no tuviera heridas por haber sido golpeado por sus flechas mágicas. Schoen miró más de cerca su rostro. No había luz en los ojos que asomaban por debajo de sus párpados hinchados. Seguro que estaba muerta. De vuelta a ti, mocoso de mierda. No seleccionaron flecha mágica solo para que pudiera ser un acto de venganza simbólica. Las personas como los guardabosques con sentidos agudos a veces podían sentir y escapar del daño si eran atacados con hechizos de área de efecto. Los ataques mentales eran efectivos según la situación para infligir daño fatal en un solo golpe, pero había una alta probabilidad de que simplemente se anulara. Entonces, dado que tenía otros para respaldarlo, eligió usar un método que garantizaba golpear al oponente. Sea como fuere, seguía siendo el mejor hechizo que podrían haber usado para vengarse de los soldados asesinados por sus flechas. Schoen arrugó las cejas ante el rostro del niño muerto. Sintió que había un toque de tranquilidad en ello. Tal vez solo estaba equivocado, pero si no lo estaba, eso sería extremadamente irritante. Este elfo mató a casi 1000 de sus camaradas de la teocracia, por lo que quería que ella muriera en una dolorosa agonía, lamentando sus acciones al final. Schoen se detuvo antes de que pudiera escupir sobre su cadáver. Tenía que quitarle el equipo primero. Planeaba hacerlo aquí ya que no había enemigos alrededor. Probablemente se sentiría disgustado si tuviera que tocar su propia saliva en el proceso, por lo que debería escupir después de quitárselos. Primero, el arco. Era el arma de un oponente que logró detener al ejército de la teocracia por sí misma. Debería ser algo bueno. Caramba. Schoen de repente se puso rígido al escuchar la voz indiferente de un hombre. Aunque debería haber respondido de inmediato, lo repentino lo sorprendió hasta detenerlo. Volviéndose para mirar la fuente de la voz, Schoen encontró a un solo elfo. No se suponía que hubiera nadie aquí, no había ningún error al respecto. No debe haber elfos que no sean el objetivo presente. Incluso se cuidó de usar ver invisibilidad mientras se acercaba al objetivo. Humano, ¿lo sabías? Que pelear con los fuertes, con la vida en juego, es la forma más rápida de volverse más fuerte. Aunque la alejé de su madre y la lancé a la batalla de inmediato, pensando que ella era un éxito, la voz sonaba decepcionada. El elfo miró el cadáver de la niña con desdén. Eres un inútil de mierda. Eres incluso peor que los otros fracasados por hacerme perder el tiempo. Como pensé, las personas que no pueden traer la esencia del rey no son diferentes a la basura. Schoen ya entendía quién era el elfo. Sus ojos heterocromáticos eran prueba suficiente. El objetivo final de la teocracia. Un criminal deplorable. Era el rey elfo. Una existencia contra la que ni siquiera los héroes podrían ganar, no importa Schoen. Alguien por encima incluso de los Outliers. No había posibilidad de victoria. Magia silenciosa, invisibilidad. Schoen entró en pánico, inmediatamente activó el hechizo y se movió una corta distancia. Sin embargo, los ojos del rey elfo lo siguieron. A pesar de que solo se movió a una corta distancia del lugar donde lanzó invisibilidad, el rey elfo lo vio claramente. En el momento en que se dio cuenta de eso, Schoen corrió de espaldas al rey elfo. No puede ocultar la hierba que pisotea incluso si usa invisibilidad y silencio, pero no puede dejar de correr. Aún así, el rey elfo no apartó la mirada ni un poco de Schoen. No parecía que estuviera usando ver invisibilidad para verlo perfectamente. Estaba viendo a través de invisibilidad y silencio solo con su vista extraordinaria. Por eso Schoen tuvo que crear cierta distancia entre ellos. Si el oponente no estaba usando habilidades anti-sigilo para encontrarlo, solo aumentar el espacio entre ellos haría que fuera más fácil esconderse. Por un momento, se arrepintió de no haber usado volar para escapar, pero no pudo hacerlo de todos modos debido a una de las clases que adquirió. Los adeptos de Sursana tenían una habilidad especial con un número limitado de usos por día. Esta habilidad les permitía extender el tiempo efectivo de un hechizo consumiendo su maná.
Aprovechando esa habilidad, ya había agotado la mayor parte de su maná para mantener sus otros hechizos. Por lo tanto, no tenía suficiente maná para usar efectivamente volar. Además, uno tendría que estar loco para usar volar ya que los dejaba indefensos mientras estaban al alcance del rey elfo. Schoen no estaba tan desesperado todavía. Era más práctico usarlo después de que pudiera alejarse lo suficiente y esconderse en los árboles. Escuchó al rey elfo burlarse detrás de él. No tiene sentido matarlos, pero, pasé por todos estos problemas para venir aquí, así que también podría hacerlo para aliviar mi aburrimiento. Como lanzador de magia, Schoen no era exactamente hábil para mover su cuerpo. Aún así, como alguien que se encontraba en el límite del reino de los héroes, podía cruzar grandes distancias con poco esfuerzo. Después de que Schoen logró alejarse lo suficiente, la voz del rey elfo de repente resonó en sus oídos, que se fortalecieron con oreja de elefante. Ve, mata a todos, Behemoth. La tierra tembló a su alrededor. Comprendió que algo enorme había aparecido sin necesidad de mirar. Dispersar. Gritó, cancelando silencio para que su voz pudiera llegar a sus subordinados. Nunca había gritado tan fuerte en toda su vida. Si el rey elfo hizo una mueca ante esto, entonces es aún mejor. Necesitaba que sus subordinados hicieran lo mejor ahora, incluso si eso significaba tirar la vida de algunas personas como sacrificios. Llevar la información de vuelta a casa era la única manera de recompensar las vidas perdidas. Schoen, quien era el más cercano al rey elfo, ciertamente moriría. Así que se volvió. Si murió antes que sus subordinados, eso sería algo bueno en sí mismo. Había visto elementales de la tierra antes. Eran cosas extrañas de aspecto regordete, más pequeñas que los humanos y con brazos demasiado grandes para sus cuerpos. Pero, el que estaba frente a él no era algo tan lindo. Un cuerpo deforme hecho de rocas y minerales, y tan grande como los árboles que lo rodean, lo suficiente como para llamarlo el señor elemental de la tierra. Brazos gruesos y largos con piernas robustas pero cortas. Tal vez hubiera parecido cómico si fuera mucho más pequeño, pero sus brazos y piernas mostraban un poder del que ningún monstruo debería ser capaz. El rey elfo estaba detrás de él, mirando la lucha desesperada de Schoen con una mueca. Su actitud fue absolutamente repugnante. Alguien que tomó vida sin apostar la suya. Sin preocuparse por cosas como la ira de Schoen, el rey elfo inmediatamente cerró la brecha entre ellos con movimientos elegantes como si estuviera patinando sobre hielo. El elemental de la tierra, Behemoth, levantó sus dos brazos gigantes en el aire. Pruébame, pedazo de mierda. Muro de piedra. Se erigió un muro de piedra entre el rey elfo y él. En el momento siguiente, se rompió con un solo golpe, y sus piezas se derritieron en el aire. Aunque había otros factores, la fuerza y la durabilidad de una pared tendían a ser proporcionales a la fuerza del lanzador. Aún así, tal vez mostró que el elemental convocado por el rey elfo era así de fuerte. Behemoth inmediatamente levantó su puño izquierdo. Schoen vio al rey elfo parado allí con una sonrisa satisfecha por el rabillo del ojo y entendió lo que estaba pensando. Sabía lo que sucedería. Probablemente estaba pensando que Schoen moriría en el próximo ataque. Ciertamente no estaba equivocado. El puño del Behemoth alcanzará a Schoen antes de que pueda lanzar otro hechizo y luego morirá. Aún así, me las arreglé para ganar algo de tiempo. Hizo perder el tiempo de su oponente, incluso si fueron solo unos momentos, pero eso es suficiente. Fue más que suficiente. Al menos una persona sobreviviría para regresar a la teocracia debido a esto. Es una derrota para Schoen, pero no para la teocracia. Al momento siguiente, Schoen se convirtió en pulpa por el puño de Behemoth, con una sonrisa en su rostro hasta el final. El rey elfo, de Zemougan, atravesó la puerta de su castillo, dejando escapar un suspiro por sentirse desagradable. Le tomó demasiado tiempo regresar al castillo, lo que lo puso de mal humor. Al montar al infatigable Behemoth, probablemente regresó de la manera más rápida posible. Aún así, perder el tiempo era aburrido y odiaba el estrés que le producía. Recuperar las armas que le dio a su creación fallida ciertamente no fue una pérdida de tiempo. De hecho, debería ser elogiado por ello. El equipo que le dio eran cosas que recibió de su padre, cosas que nadie más podía hacer. No podía dejar que cayeran en manos de humanos que no podían entender su valor. Pero, el problema era que no había nadie más que pudiera completar una tarea tan importante. No tenía subordinados a quienes pudiera confiar tales asuntos. Fue porque todos ellos eran débiles. Todos ellos fueron inútiles. Los elfos eran una raza espléndida. Su padre era la prueba de ese hecho, de que eran una raza que podía volverse más fuerte que cualquier otra.
Si Decen fuera un tipo especial de elfo como un alto elfo o un señor elfo, habría concluido que los demás eran peores y ese sería el final. Sin embargo, ese no fue el caso. Su padre también era solo un elfo. Esto significaba que cualquier elfo podía volverse fuerte. Por eso no podía entender por qué los demás eran tan débiles. ¿Cómo podía demostrar que los elfos eran la mejor raza? Solo tenía que lograr algo que otros pudieran ver. Solo tenía que hacer de este mundo el dominio de los elfos, de él que tenía un linaje tan venerado. Necesitaba hembras excelentes y fuertes para eso. T/N. Tiene la mentalidad incel, si eso no fuera lo suficientemente obvio. Pero no podía estar seguro de que hembras tenían úteros superiores hasta que los niños fueran nutridos. Así que envió a todos sus hijos a luchar en la guerra, pero casi ninguno logró regresar. Le molestaba el hecho de que, incluso después de hacer esto durante tanto tiempo, no tenía resultados que demostrar. Una mujer se acercó a Decen, quien parecía bastante amenazante mientras pensaba en varias cosas. «Mi rey, ¿qué es?». Dirigió su ira a fuego lento a la mujer y luego abrió ligeramente los ojos con sorpresa. La mirada de una persona fuerte, es decir, la de Decen, contenía emociones fuertes, especialmente si estaba llena de hostilidad o con la intención de matar. Como resultado, tendía a romper a los seres más débiles. Sí, él no dirigió su intención asesina hacia ella, solo su ira. Aún así, los seres más débiles aún deberían verse afectados y, aunque esta mujer palideció, lo resistió. Se suponía que solo era una mujer débil. En ese caso, ¿cómo resistió ella su aura? Tal vez fue porque estaba exhausto. Realmente no le importaba, pero debería recompensarla por ser capaz de soportarlo. Entonces, se detuvo para mirarla. Decen era un señor misericordioso. ¿Cómo está ese niño? ¿Quién se supone que es ese niño? ¿Qué estaba pensando exactamente al hacerle esas preguntas sin sentido en lugar de agradecer primero al rey por su arduo trabajo después de un largo viaje? Perdió su motivación inmediatamente. Estoy preguntando por Roji. No recordaba tal nombre. Decen realmente no puede recordar nombres, porque casi no había nadie que fuera lo suficientemente digno de ser recordado por él. Desde su punto de vista, recordar nombres inútiles era un desperdicio de memoria. No es que su memoria fuera limitada, pero no tiene sentido usar su memoria para cosas sin importancia. De hecho, no podía entender por qué tantas personas intentan memorizar cosas inútiles. La mujer desvió la mirada hacia el arco en las manos de Decen. Entonces, ella murió. Algo hizo clic en él. Se trataba de ese fracaso, el que logró morir a pesar de que le dio armas tan preciosas. Se sintió avergonzado de que la mitad de la sangre que corría por sus venas fuera suya. No, más bien, fue porque no fue más de la mitad que alguien como los humanos la mató. Sí, ella murió. ¿Es así? Su voz tembló. Probablemente también se sentía avergonzada al recordar que su sangre fluyó a través de esa creación fallida, pero ese fracaso aún era más fuerte que ella. Esta mujer debería estar aún más avergonzada. Pero era deber del rey darle una oportunidad a la gente. Decen se sintió conmovido por lo gentil que era como rey que mostraría misericordia incluso para los incompetentes. Ven a mi habitación más tarde. Te daré otra oportunidad. Decen comenzó a caminar sin esperar una respuesta. Primero debería llevar estas armas a la tesorería. Después de regresar del tesoro, Decen lavó la suciedad del campo de batalla y se acostó en la cama de su habitación. Mientras esperaba así, vino un hombre a pedirle permiso para entrar. No podía ver a esa mujer en ningún lugar detrás de él. ¿Qué es? Tengo información para el rey. La mujer convocada por el rey, llamada Yuji, se suicidó. ¿Suicidio? Sí. Lo hizo saltando desde el castillo. ¿Qué? Murió al caer desde esa altura. No, olvidé que ustedes son así de fuertes. Decen reflexionó un poco. No podía pensar en una razón para su suicidio. En primer lugar, acababa de llamarla a su cama, por lo que debería haber estado feliz. Tal vez no sea un suicidio, sino que fue asesinada por alguien que la envidiaba. ¿Estás seguro de que es un suicidio? Sí. Estamos seguros, ya que hubo alguien que la vio hacerlo. Decen pensó por un momento que tal vez ese testigo era el asesino, pero si realmente fue un suicidio, ¿cuál pudo haber sido la razón? Después de reflexionar un rato, Decen finalmente encontró la respuesta. Ya veo, así que es algo así. Entiendo ahora. Lamentó haber dado a luz a una hija inútil y se suicidó como disculpa, ¿verdad? Solo ella puede conocer sus verdaderos sentimientos, pero probablemente tengas razón, mi rey. El hombre respondió con una cara inexpresiva.
Y en ese caso, dale un funeral apropiado. Ella usó su vida para disculparse después de todo. Es el deber de un rey perdonar a los demás. Estoy agradecido por la consideración misericordiosa de mi rey. Decema sintió majestuosamente al hombre que estaba haciendo una profunda reverencia. Como pensó, los reyes deberían ser misericordiosos así con los seres inútiles. Sintiéndose extremadamente compasivo, Decem decidió recompensar al hombre leal, no recordaba su nombre, frente a él. ¿Tienes hijas? Y sí, lo hago. Eres afortunado. Envíalos aquí si ya son mayores de edad. Si no lo son, tu mujer también trabaja. El hombre parecía profundamente conmovido. Después de que todo su cuerpo temblara, habló como si estuviera tratando de exprimir las palabras. Entendido, mi rey, y salió de la habitación y Decem procedió a olvidarse a esa hembra. No le importaba lo que le pasara a una mujer inútil. Parte 2. Por encima del gran bosque que se extiende muy al sur del reino hechicero, al sur de la teocracia. Ainz se quedó mirando la tierra de abajo con los vientos furiosos a su alrededor. Así que esto es lo que llaman el gran bosque. Es más como un mar de árboles, sí, el gran mar de árboles. Debido a que era de noche y la profundidad de la vegetación que se extendía debajo de él, parecía que estaba pintado de negro. Cuando los vientos rozaron el dosel, las olas se extendieron como el mar. Sintió que esta era la tierra más adecuada para ser llamada el gran mar de árboles. De hecho, este bosque era más grande que el gran bosque de Tob y la cordillera de Acerlisia juntos. Incluso podría ser más grande que todo el reino. Este es el gran mar de árboles a partir de ahora en lo que respecta al reino hechicero. Este bosque escandalosamente grande no tenía puntos de referencia de los que hablar hasta donde podía ver. Varias especies deberían haber construido civilizaciones independientes que cambiaron el entorno para adaptarse a sus estilos de vida en este bosque, pero no encontró ninguna señal de esos cambios en el cielo. Tal vez están siendo ocultados por el dosel. Sus civilizaciones probablemente se desarrollaron para esconderse del cielo porque hay monstruos que pueden volar. Pero descubrió dos cosas. Uno era el lago en forma de media luna que se decía que era la ubicación de la capital élfica. Lo descubrió relativamente rápido debido a su gran tamaño. El otro era el camino de tierra que se extendía desde la teocracia. Se hizo artificialmente al despejar el bosque para el avance de los ejércitos de la teocracia. Parecía un hilo en comparación con el bosque gigantesco que lo rodeaba, pero debería tener más de 100 metros de ancho. No debería poder verlo desde el cielo si no fuera al menos así de ancho. Pensó que era mucho trabajo inútil, pero probablemente no había otra forma de establecer un nivel de seguridad en este bosque gigante. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y trabajo que habría requerido ese camino, uno podría sentir la obsesión de la teocracia por acabar con el país de los elfos. Pero no puedo entenderlo en absoluto. ¿Por qué es esto lo único que destaca? ¿La teocracia detuvo su avance? Si querían destruir las aldeas élficas, ¿no era talar árboles y luego provocar incendios forestales la mejor manera de hacerlo? El bosque no estaba seco pero tampoco muy húmedo. Destruir las aldeas élficas debería ser fácil siempre que cuidaran su entorno cuando inician los incendios. ¿Quieren tomar a los elfos como esclavos para no quemarlos? En ese caso, parece que la teocracia no está tan presionada, tal vez haya una gran diferencia entre la fuerza de sus fuerzas. No encontró ninguna parte quemada del bosque desde el cielo, pero no pudo. No estoy seguro considerando que estaba muy por encima de la tierra. Tal vez Aura se habría dado cuenta si estuviera aquí. Y ese montón de luces de allí debería ser el campamento de vanguardia de la teocracia, los humanos no podían ver en la oscuridad, por lo que cuanto más grande era el campamento, más probable era que fuera lo suficientemente brillante como para ser visto desde lejos. Pero, debido a varias razones, especialmente su posición en el cielo, era difícil tener una buena idea de la distancia entre el campamento y la capital. No tenía idea de cuánto tiempo le tomaría al ejército llegar a la capital si avanzaban en línea recta mientras limpiaban el bosque. Ainz creía que había visto todo lo que necesitaba ver, por lo que activó gran teletransportación. Era fácil ser visto desde el suelo si permanecía en el cielo sin cobertura. Había muchas personas con una visión superior, por lo que ciertamente no podía ser descuidado aunque fuera de noche. Por supuesto, si el otro lado lo notara, podría escapar fácilmente antes de que pudieran escalar la altura de miles de metros para alcanzarlo. Aún así, no tenía ningún mérito dejar que otros supieran sobre su presencia aquí. Entonces, Ainz no disipó perfecto desconocido. Del análisis de Ainz de la información que reunió, la mayoría de los seres vivos en este mundo eran débiles.
Sin embargo, no podía decir con certeza que no había nadie igual a él en regiones de las que no tenía información. Debería proceder asumiendo que tal vez sí existen. Dado que el enemigo puede preparar contramedidas si se filtra información sobre él, una carta suya expuesta estaba un paso más cerca de su derrota. Bueno, entonces, la siguiente debería ser la capital de los elfos en lo profundo de la noche. El bosque estaba sombrío con muy poca luz de luna, pero eso no era un problema para Ainz. Bajó del cielo usando volar, usándolo para flotar justo sobre el suelo para no pisar la maleza y avanzó hacia su objetivo. Ya entendía hasta dónde había avanzado el ejército de la teocracia. A continuación, tuvo que recopilar información en la capital real de los elfos. El espacio ante él se abrió gradualmente. Las casas de los elfos estaban hechas de árboles bajos y robustos llamados Elftrees y la capital real, donde se reunían una gran cantidad de ellos, parecía un bosque. La construcción era la misma que en cualquier otro pueblo de los elfos, pero era especialmente llamativo cuando estaban reunidos en un número tan grande. Tal vez fue porque eran más densos en la capital, pero era lo suficientemente abrumador como para presionarlo incluso a él. Ainz sintió ganas de evitar el lugar porque le recordaba su antiguo mundo teñido de gris. Los árboles fueron talados alrededor de la capital real y en su lugar se convirtieron en un gran campo de hierba. Eso no fue un fenómeno natural, sino algo que los elfos hicieron para la defensa de la capital. Se hizo para proporcionar una mejor visibilidad, lo que dificulta que un enemigo se acerque a la capital sin ser visto. Pero por otro lado, tal vez esto también podría considerarse como la estrategia de supervivencia del árbol elfo. Inicialmente no sintió nada extraño cuando escuchó que los elfos cultivaban árboles elfos con magia, pero tal vez en cambio, los árboles elfos estaban usando el elfos para multiplicarse. Podía imaginar a Elftrees como una especie de monstruo. Probablemente debería investigar esto más para averiguar si eran inteligentes. Ainz trató de ver delante de él mientras pensaba en cómo investigar esto y si debía o no confiárselo a Mare. Debería haber guardias al acecho, inspeccionando los pastizales sin cobertura. Sería difícil abrirse paso sin usar magia. Dicho esto, debería ser posible para un guardabosques de nivel aura. Los guardabosques de alto nivel tenían la capacidad de permanecer ocultos incluso si no había cobertura. Si la diferencia de nivel entre ellos era lo suficientemente grande, era posible que el observador no notara nada fuera de lugar, incluso si miraba al guardabosques. Había escuchado de Aura que las capacidades de sigilo de un guardabosques altamente calificado eran lo suficientemente buenas como para hacerte pensar que no eran más que un guijarro en el camino, pero Ainz tenía sus dudas sobre la veracidad de esa afirmación. Había experimentado en su viaje aquí haciendo que Aura se escondiera, pero Ainz era más o menos capaz de detectar a Aura cuando no usaba ningún objeto mágico o habilidad especial para mejorar sus habilidades. Eso fue porque Aura tenía sus niveles divididos entre guardabosques y domador de bestias, y también fue porque Ainz tenía un nivel demasiado alto, por lo que sus estadísticas básicas eran altas. Ainz se arrepintió de no poder experimentar personalmente lo que dijo Aura. Dejando ese asunto de lado, Ainz no era lo suficientemente bueno en el sigilo para infiltrarse en la capital real sin usar magia. Entonces, lanzó Perfectum Knowable y además de eso, se convirtió en un elfo con magia de ilusión. Aunque sería difícil atravesar su perfecto desconocido considerando la fuerza de una persona promedio en este mundo, todavía tenía que tener cuidado como cuando volaba en el cielo. Por eso fue tan lejos como para crear una ilusión también. Nunca pensó ni por un momento que sabía todo lo que había que saber sobre las habilidades y técnicas especiales de este mundo. Después de todo, el conocimiento de Ainz vino de su tiempo en Yggdrasil e incluso eso no era perfecto. Debería asumir que el otro lado está usando una habilidad todo el tiempo para ver a través de la invisibilidad, tal como lo hizo Ainz. Ainz también usó un elemento mágico llamado Guille Mantle como parte de su configuración de sigilo. A pesar de cubrirse con capas de sigilo, también preparó medidas para engañar al enemigo en caso de que lo descubrieran. Uno nunca podría ser demasiado cuidadoso. Empecemos entonces. Después de que llegó al límite entre el bosque y la pradera, no había más refugio que encontrar. Ainz observó la capital. Podía ver a los elfos haciendo rondas en los puentes que conectaban el círculo exterior de árboles que componían la capital real. Probablemente eran equivalentes a las murallas de una ciudad, siendo los puentes los atractivos de dichas murallas. No sabía si carecían de las habilidades para ver a través de su perfecto desconocido o si simplemente no estaban prestando atención, pero los soldados no actuaron como si lo hubieran notado.
Bueno, él estaba pasando por todo este problema para permanecer oculto, habría sido vergonzoso si lograran encontrarlo tan rápido. Después de asegurarse de que no estaría en la línea de visión de esos soldados, Ain sacó un pergamino. Entonces activó el SCR y vaciló. Comenzó de nuevo y vaciló. Había decidido usarlo antes de venir aquí, pero aún así, no pudo evitar sentir que era un desperdicio. Se volvió reacio a activar el pergamino cada vez que se le ocurría pensar que debería haber una mejor manera. No habría dudado si estuviera en una batalla con su vida en peligro, pero el hecho de que no estaba en una situación tan desesperada fue la causa principal de su vacilación. Después de un tiempo, Ain logró aclarar su mente y finalmente activó el pergamino. Hubiera dudado de nuevo si hubiera pensado en algo. El hechizo activado era Ojo de Dios. Un hechizo de 9º nivel que creó un ojo intangible e invisible. Esta fue probablemente la primera vez que usó esto desde ese momento con los hombres lagarto. Su alcance era mucho mayor que visualización remota y también podía atravesar obstáculos como paredes. Si bien este hechizo era excelente para espiar, no se podía decir que fuera lo mejor que había. Aunque era invisible, podía detectarse fácilmente con hechizos de detección de 2º nivel. Además, aunque era intangible, si era destruido en un ataque, el taumaturgo recibiría daño como retroalimentación. Dado que esto también se consideraba adivinación, el oponente podría encontrar su ubicación a través de medidas anti-adivinación o un ataque podría sobrevolar si activaba alguna defensa automática. El hecho de que este ojo en sí mismo no tuviera ningún HP y no usaría el nivel o las defensas de Ainz era el problema principal. Aún así, como era mucho mejor que ir allí y observar directamente, a veces era valioso. Voló a una velocidad constante, pero tan lenta que Ainz se sintió un poco impaciente, y finalmente llegó a las murallas de la ciudad. 3 guardias elfos equipados con arcos patrullaban en equipo, pero nadie notó el ojo de Dios que se acercaba. Parece que no hay nadie con habilidades anti-invisibilidad aquí, pero, no puedo estar seguro de que no haya nadie entre los elfos que tenga clases con tales habilidades. No había razón para que pasaran por alto el ojo si se daban cuenta. Eso, por lo que debería estar en lo correcto. Sin embargo, no debería descuidarse porque era su primera misión de recopilación de información en un lugar previamente desconocido. El ojo de Dios de Ainz pasó por debajo de las pasarelas y entró en la capital. Inmediatamente devolvió el ojo después de que acababa de entrar en la ciudad, y luego lo movió frente a los 3 guardias de antes. Parecía que estaban hablando de algo, pero aún no habían notado el ojo. Fu. ¿Está todo bien? Ainz respiró aliviado. Al igual que Nazarick, las bases de los gremios tenían trampas que se activaban en el momento en que eran invadidas, debilitando o anulando ciertos tipos de magia. Podrían romper invisibilidad, reducir la fuerza del elemento sagrado, etc. Ainz comprobó si la ciudad élfica tenía trampas de ese tipo. T/N. Rao tenía hogar del gremio en katakana, asumirá que es un error hasta que se demuestre lo contrario. Tendría que verificar nuevamente en los lugares de aspecto importante dentro de la ciudad, pero parecía que las partes ordinarias no eran problemático. No quería pasar demasiado tiempo manteniendo Perfectum Knowable. Teniendo en cuenta la cantidad de maná que le quedaría después de esto, realmente no tenía mucho margen de maniobra. Ainz gradualmente hizo que el ojo se moviera hacia las partes más profundas de la ciudad. Quería encontrar a los elfos que residían en árboles que correspondían a tiendas. Si pensaba en ello como un pueblo habitual, las tiendas deberían estar agrupadas en un lugar conveniente para llegar. Teniendo en cuenta que también tenían que mantener un inventario a mano, no sería extraño que estuvieran ubicados en los árboles más grandes. Después de un rato, Ainz gimió en silencio. No puedo encontrarlos. Esta ciudad, hecha de miles de árboles, no era más que un bosque para el ojo humano. No pudo encontrar nada parecido a un letrero porque era de noche y tampoco había placas de identificación en los árboles. Eran solo hileras e hileras de árboles sin ninguna característica individual que pudiera ver. No podía estar seguro de que el árbol que estaba mirando no fuera el mismo que había visto antes. Si se tratara de una ciudad humana, habría una calle con tiendas dispuestas a ambos lados. También podrían agruparse alrededor de la plaza principal. No pudo encontrar ninguno de esos lugares aquí de un vistazo. Con su experiencia hasta ahora volviéndose inútil, no tuvo más remedio que buscar por intuición. Esta era una ciudad que no era del todo acogedora para un viajero. Era difícil, no, era imposible encontrar su objetivo en medio de esto. Dicho esto, no era como si necesitara completar todo hoy. No deben apresurarse, sino tomar las cosas con calma y seguridad.
Aún así, Ainz continuó su búsqueda por un tiempo después de eso. Ya había activado Ojo de Dios, por lo que también podría usarlo hasta que se agotara. Pero Ainz solo pudo suspirar después de su larga búsqueda. No sirve de nada volver a hacer lo mismo cuando los residentes están durmiendo. No debería hacer las cosas sin un plan. Aunque sería más arriesgado, debería volver a buscar por la mañana. Probablemente obtendría una pista al observar la forma en que la gente se movía. Ainz no estaba seguro de cuánto tiempo le llevaría lograr su objetivo si no hacía eso. Ainz seleccionó un lugar al azar y envió el Ojo de Dios. Los elfos usan los pasillos entre los árboles para moverse alrededor de las entradas de sus casas, que corresponderían al primer o segundo piso de una casa humana. Así que decidió infiltrarse desde el primer piso. Era el mismo principio que un ladrón que mira a través de los cajones. Comenzar desde el segundo piso sería una ruta terrible. Después de que el Ojo de Dios atravesó la pared, voló hasta que encontró duendes durmiendo en el tercer piso. Encontró a un padre, una madre y dos niños durmiendo allí. Parecía que esta casa pertenecía a una familia. Ya escuché sobre esto, pero, qué primitivo, los cuatro dormían profundamente sobre una gran cantidad de hojas recogidas en lo que supuestamente era un dormitorio. Las aldeas humanas también usaban pasto seco en lugar de un colchón, así que tal vez esto era similar a eso. Según los elfos de Nazarick, así era como se veía una habitación élfica normal. Aunque tomó mucho trabajo recolectar una gran cantidad de hojas, podrían usarse durante mucho tiempo sin ningún problema. Cuando les preguntó acerca de las picaduras de insectos, respondieron que se lanzó un hechizo en las hojas para evitar eso. Los dos niños dormían plácidamente con respiraciones lentas y tranquilas. ¿Dormir, ¿Cómo se sentía? Había pasado mucho tiempo desde que obtuvo este cuerpo. La falta de las tres necesidades básicas de este cuerpo y su insensibilidad al dolor probablemente fue la razón por la que logró no colapsar hasta ahora, pero aún sentía algo de pesar por ello. Cuando ve rostros dormidos tan agradables, siente nostalgia y un poco de envidia. Más aún cuando ve comida sabrosa. Dios mío, Ainz se encogió de hombros y activó teletransportación mayor, llegando frente a una gran cortina hecha de enredaderas. No era extraño ver tales velos hechos de enredaderas en el bosque, pero si uno miraba de cerca esta cortina, descubriría que ocultaba hábilmente una pequeña cabaña detrás de ella. Esta había sido la base temporal de su grupo durante los últimos días, una casa secreta verde creada por un objeto mágico. Fenrir, que estaba sentado al lado de Green Secret House, se levantó lentamente para olfatear los alrededores, dejando escapar un gruñido mientras miraba, en dirección a Ainz. Pero, su línea de visión estaba un poco desviada. Al igual que Aura en ese entonces, incluso Fenrir no podía sentir por completo que alguien estaba oculto por Perfectum Knowable. Más bien, debe ser elogiado por el hecho de que incluso logró sentir a Ainz mientras mantenía Perfectum Knowable. Ainz canceló el hechizo. Ahora que podía ver a Ainz, Fenrir inclinó la cabeza con una mirada de remordimiento en su rostro. Aunque no podía hablar, Fenrir era bastante inteligente. Su acto de inclinar la cabeza no fue el acto instintivo de una bestia, pero transmitió claramente su disculpa a Ainz. Pero Ainz no pensó que Fenrir tuviera la culpa aquí. Desde su punto de vista, solo había sido un intruso desconocido que apareció de repente aquí. Esta era la reacción natural de un guardia que protege a su amo. Habría sido más problemático si no hubiera respondido así. Solo había traído a este Fenrir con ellos en lugar de los anzos habituales esta vez. Aunque Ainz dijo que llevaría consigo a muchos subordinados de alto nivel, no se mantuvo fiel a sus palabras debido a ciertas razones. En la situación actual, en la que no podía predecir cómo funcionaría su plan de conseguir amigos para los gemelos, no quería exponer la información a otros si era posible. Y la otra razón. Dejó de permitir que los guardianes salieran solos después del incidente de lavado de cerebro de Shaltear. ¿Pero cuál es el resultado? Aunque Nazarick comenzó a estar más activo desde entonces, el enemigo no volvió a aparecer. El único que cayó en la trampa fue un hombre con armadura de platino llamado Rico Agnesia cuando Ainz, que en realidad era el actor de Pandora, apareció solo. Era como si el enemigo que le lavó el cerebro a Shaltear no existiera en absoluto. Por eso. Dado que logró pescar a Riku cuando no había anzos alrededor, tal vez el enemigo tenía una forma de detectar la presencia de los anzos. Tal vez sea alguna habilidad de un artículo de clase mundial. O tal vez con algún tipo de talento. Por lo tanto, estaba realizando un experimento peligroso al no traer a los anzos.
Informó a Albedo de esta razón, pero incluso Ainz pudo ver que había muchas fallas en su razonamiento. Ella fue persuadida por su perorata, sonriendo todo el tiempo, lo que le hizo dudar si realmente estaba convencida. Tal vez podría hablar con él después de que regrese. Buen trabajo. Ainz se fue de Fenrir con un breve saludo, sintiéndose un poco sombrío. Luego puso su mano en la puerta de la Green Secret House, tan camuflada que uno no podía encontrarla sin saber que estaba allí de antemano, y empujó un poco. La puerta no se movió. Desafortunadamente, como este objeto mágico no tenía un ojo de cerradura, aunque podría ser abierto a la fuerza por algo como Epignoi, uno tenía que pedirle a alguien dentro que lo abriera una vez que estaba cerrado. Ainz usó la aldaba de la puerta. Uno podría mirar hacia afuera desde Green Secret House haciendo que la puerta sea translúcida desde el interior. Después de unos momentos, escuchó que abrían la puerta. Y luego se abrió. Bienvenido a casa. Nosotros bienvenidos ven a casa, la que respondió enérgicamente fue Aura. Mare lo siguió lentamente con su bienvenida, sus ojos completamente somnolientos. Ambos se han cambiado a pijamas, Mare va tan lejos como para usar un gorro de dormir. Por supuesto, esta era la apariencia correcta dada la época. Perdón por hacerlos esperar tanto en la noche, dijo Ainz cuando entró. El espacio interior estaba lleno de una luz cálida y era mucho más grande de lo que cabría esperar por su apariencia exterior. Entrarías directamente a la sala de estar desde la puerta y podrías ver la cocina y otras habitaciones desde allí. También había 4 puertas que estaban conectadas a las habitaciones individuales. No, esperábamos que tomara más tiempo cuando nos informaron que podrías llegar tarde. Yo también lo pensé, pero y no hablemos mientras estamos parados aquí. Sentémonos allí. Quería decirle a Aura que estaba bien irse a dormir. Pero aún debería compartir la información recopilada con ellos, aunque sea solo una cantidad escasa. Ainz no confiaba mucho en su capacidad para recordar, así que es mejor hacerlo lo antes posible. Mientras se sentía un poco culpable por hacerlos aceptar sus razones egoístas, los invitó a la sala de estar para hablar sobre lo que vio. Sentada en las sillas allí, encontró a Aura mirando atenta en contraste con Mare, quien ya dejó caer su cabeza sobre el respaldo con los ojos medio cerrados. Parecía que se iría de dormir en cualquier momento. Ainz se sintió aún más culpable cuando los comparó con los niños dormidos de antes. ¿No estoy siendo considerado con aquellos que necesitan dormir porque yo no necesito nada? ¿Esto es malo? ¿Por qué no dejamos que Mare se vaya a la cama? No me importará si le informas sobre nuestra conversación de la mañana. Dios mío, y Aura golpeó la cabeza de Mare. Despierta. Estás siendo grosero con Ainz-sama, ¿sabes? Bienvenido de nuevo. Mare hizo una pequeña reverencia. Ainz no podía burlarse de que ya pasaron por eso. Este niño, de verdad Aura se estaba enojando por la actitud de Mare. No es bueno obligar a alguien a permanecer despierto. Puede afectar la ópera de mañana y Ainz cerró la boca de repente, recordándose a sí mismo de sus días en Yggdrasil. Por supuesto, él creía que no afectaba su trabajo de oficina, pero ¿era realmente así? Además, era diferente cuando lo hacías para entretenerte y cuando te obligaban a hacerlo para la comodidad de los demás. Ainz. Suzuki Satoru solía quejarse cuando tenía que quedarse hasta tarde por culpa de su jefe. En primer lugar, no debería comparar a niños con adultos, pero también podría considerarse incorrecto comparar a un niño con la asombrosa capacidad física de un NPC de nivel 100 con un adulto común como Suzuki Satoru. Los dos miraron a Mare, cuyos ojos, medio cerrados por la somnolencia, parecía que los estaba mirando. La cabeza de Mare se deslizó repentinamente, causando que entrara en pánico con los ojos bien abiertos. Luego devolvió su cabeza a su posición anterior. Estaba casi en su límite. Bien, entonces. Hagámoslo así. Mare puede irse a dormir para no afectar el trabajo de mañana. Su ingenio se volverá embocado si lo mantienes despierto a la fuerza y eso no es algo bueno. ¿Puede informarle en la mañana sobre lo que hablaremos aquí como se le preguntó antes? Debería haber aceptado inmediatamente las órdenes de Ainz. En cambio, hizo una expresión complicada, probablemente pensando que el comportamiento de Mare era demasiado descuidado para un guardián. Sin embargo, fue solo por un momento. Ella hizo una profunda reverencia, como si acabara de convencerse a sí misma en su mente. Comprendido. Inmediatamente llevaré a Mare a su habitación. Puedes pararte. Ni siquiera puede dar una respuesta legible a Aura, por lo que estar de pie está fuera de cuestión. Déjame llevarlo. Parecía que Aura quería decir algo, pero Ainz la ignoró, se puso de pie y levantó a Mare en sus brazos.
Tal vez porque Mare se había puesto un pijama y solo estaba mínimamente equipada, descubrió que Mare era bastante liviana. No, los niños normales probablemente solo pesaban esto. Hubiera sido más difícil si hubiera estado completamente equipado, aunque no es como si no pudiera cargarlo incluso entonces, esa cosa es muy pesada, tal vez el más pesado de todos los equipos de los guardianes T/N. Probablemente hablando del bastón de Mare como ambas manos, podría haberlo cargado con una mano si hubiera querido, estaban ocupadas, dejó que Aura fuera delante de él para abrir la puerta. Entró en la habitación de Mare y lo dejó caer lentamente sobre la cama. Ya había cerrado los ojos y estaba tomando respiraciones lentas y tranquilas. Probablemente comenzó a dormir mientras estaba en los brazos de Ainz. Ainz salió silenciosamente de la habitación, teniendo cuidado de no hacer ningún sonido. Aura lo siguió aún más silenciosamente, como se esperaba de un ranger. Ambos regresaron a la sala de estar y volvieron a tomar asiento. Inmediatamente, Aura inclinó la cabeza y comenzó a hablar. Por favor, perdónanos por descansar mientras Ainz-sama está trabajando tan duro. Me disculpo en nombre de Mare. Tendrías razón en enojarte y sentirte incómodo por su ética de trabajo como guardián, pero déjame asegurarte que normalmente equiparíamos elementos para eliminar nuestra necesidad de dormir si tenemos trabajo que hacer por la noche y no verías una apariencia tan descuidada de nuestra parte. Si nos preguntaras por qué no lo hicimos hoy, es porque nuestra fuerza en las batallas se reduciría un poco, ya que equipar el artículo significaba dejar de lado nuestro equipo centrado en la batalla. Así que decidimos no equipar el artículo ya que estaremos de guardia para proteger a Ainz-sama, Aura explicó rápidamente. Podía sentir su ansiedad asomándose a través de su forma poco característica de hablar. No tienes que preocuparte tanto. Después de todo, estamos aquí de vacaciones. No hay nada de malo en dormir temprano. Más importante aún, ¿qué hay de ti, Aura? ¿No tienes sueño? Ah, no, nunca te mostraría una apariencia tan impropia como esa. Demasiado rígida, demasiado rígida. No me siento enojado en absoluto. Más bien, me siento feliz de haber podido ver un lado diferente de Mare, ¿sabes? Ustedes siempre terminan siendo demasiado formales frente a mí. Ahora siento mucha curiosidad por saber cómo se comportan normalmente los demás. Digo, ¿qué hay de Coquitus? No hay mucha diferencia con el Coquitus normal. Aura volvió a su expresión normal. Ya veo. En ese caso, ¿debería echar un vistazo en secreto usando Perfectum Knowable mientras él está solo? Ainz sonrió sutilmente, aunque su rostro no lo mostró, su voz probablemente transmitió sus sentimientos, y Aura también se unió con una sonrisa similar a la de un niño bromista. Bueno, entonces, ¿estás seguro de que no quieres dormir? Normalmente estoy despierto a esta hora, así que realmente no tengo tanto sueño. Según ella, era común que se quedara despierta hasta altas horas de la noche para jugar con sus monstruos que eran nocturnos. Este jugar parecía ser importante para los domadores de bestias, ya que los monstruos acumularían estrés y no funcionarían con todo su potencial si se lo saltaban. Dicho esto, no era como si estuviera reduciendo la cantidad de tiempo que pasaba durmiendo. Solo durmió hasta tarde el día siguiente a la noche en que se quedó despierta. Entonces, era algo similar a un turno de noche. Por cierto, si alguno de los gemelos tuviera que salir de Nazarick, equiparían el objeto antes mencionado para saltarse el sueño y mantenerse alerta. ¿Qué debo hacer al respecto? Es natural que las personas a cargo estén trabajando duro, pero ¿no deberían dormir mejor las razas que necesitan dormir? Sobre todo los niños que necesitan un buen descanso para su crecimiento. Tal vez debería discutirlo con Albedo, aparte de eso. Después de tomar aliento, Ainz habló sobre el campamento de la teocracia que vio en el gran mar de árboles, aunque no logró averiguar la fuerza de sus tropas o qué tan lejos eran de llegar a la capital élfica. Era suficiente saber que sus ejércitos seguían avanzando. Llegar a las manos con la teocracia no es parte de la misión actual de Ainz. Luego, comenzó a explicar el asunto más importante de su exploración de la capital real de los elfos. Habló de todo lo sucedido sin ocultar nada. No tenía sentido ocultar tales asuntos. Solo tenía que ser honesto cuando algo era imposible. Además, Aura era diferente a esos dos. Tal vez ella tomaría sus palabras tal como eran y le daría mejores ideas sobre cómo proceder. Es así, Aura, que escuchó su explicación, asintió levemente. En ese caso, deberíamos observarlos durante el día tal como dice Ainz-sama. Estoy planeando hacerlo, pero ¿qué van a hacer ustedes dos durante ese tiempo? Sobre eso, es mejor si yo, no me infiltro, ¿verdad? Tienes razón.
Creo que hay muy pocas posibilidades de que te descubran, pero todavía no tenemos suficiente información para estar seguros. Es mejor no filtrar quiénes somos realmente en la situación actual. En ese caso, hablaré con Mare mañana sobre su tarea. Pero, estoy planeando cooperar con Ainz-sama. ¿Qué tal si investigo los alrededores de esa ciudad para encontrar huellas dejadas por los elfos? Ainz asintió con la cabeza. Si los bienes se transportaban a la capital real, deberían dejar algún tipo de rastro, por débil que fuera. Los senderos más utilizados no son diferentes de las carreteras. Si lograban encontrarlos, también podrían esperar encontrar lugares frecuentados por los elfos como los asentamientos de elfos en el otro extremo del camino. Todo esto se basó en la suposición de que los elfos no usaron algo como Forest Walker, pero la idea de Aura fue muy buena. No había una sola razón para que Ainz se opusiera. Es una idea espléndida. Buscar en todas las áreas alrededor, probablemente ni siquiera te tome un día. Trabaja con Mare para buscar cualquier rastro que hayan dejado. Estaré confiando en ti. Está bien. Comprendido. En ese caso, una vez más llevaré a cabo una recopilación de inteligencia durante el mediodía de mañana, en realidad es hoy, teniendo en cuenta la hora. Entonces realizaré la búsqueda por la noche porque siento que es más fácil hacerse notar durante el día. Te lo dejo a ti. Bueno, entonces, vayamos a la cama también. Buenas noches, Aura. Está bien. Buenas noches, Ainz-sama. Ainz se puso de pie junto con Aura. Fue por caminos separados de Aura a la habitación designada para él, entró y se acostó en la cama. Pero Ainz no necesitaba dormir porque es un no muerto. Terminó sacando un libro de la caja de artículos. Era uno de los libros sobre administración que había estado leyendo mucho, titulado Para convertirse en un buen líder. Para ser sincero, no sentía que leer estos libros lo estuviera ayudando, pero probablemente era mejor que no leerlos en absoluto. Ainz comenzó a pasar las páginas. Ainz estuvo aturdido por un tiempo. Desperdició 2 preciosos pergaminos en la infiltración en la primera noche y el mediodía del segundo día. Solo al mediodía del tercer día, Ainz finalmente logró encontrar información importante. Dicho esto, lo único que encontró fueron los árboles con tiendas, pero esto le permitió tener una idea del diseño de la capital. Fue solo un pequeño paso para otros, pero un gran salto para Ainz. Estaba tan feliz que se desencadenó su supresión emocional. Por lo tanto, resolvió no desperdiciar esta oportunidad. Ainz se aseguró de recordar la ruta a la tienda. Se retiró en ese punto. Ciertamente todavía quedaba algo de duración activa para el hechizo. Aunque se sentía extremadamente curioso, queriendo enviar el ojo de Dios al árbol terriblemente ancho y grande que era el castillo real y echar un vistazo, logró controlarse. En las civilizaciones humanas, los reyes no siempre fueron los seres más fuertes. Esto fue probablemente por 2 razones. Una era que sería difícil para los humanos prosperar si seguían a los más fuertes en lugar de a los que podían tomar mejores decisiones. Era el método de supervivencia de una especie que no era más que presa de las otras razas, que eran más débiles que las demás pero también más pobladas. La otra razón era que ocupaban áreas comparativamente más seguras. Eso era lo especial del reino, el imperio y el reino santo. Sin embargo, para las razas que vivían en una tierra que requería chocar espadas con otras razas, era natural que el más fuerte de ellos fuera el rey. El rey elfo era entonces probablemente una persona fuerte. En ese caso, no deberían invitar a un peligro sin sentido después de pasar por todos estos problemas para tener cuidado. Había recopilado varias piezas de información sobre este mundo hasta ahora, pero aún tenía que encontrar un ser fuerte que pudiera igualarlo y no fuera un monstruo. Tal vez si no hubiera conocido a ese misterioso guerrero llamado Riku, habría sido descuidado y habría menospreciado al rey elfo. En cambio, conocer a Riku lo hizo más cauteloso que nunca. Dispersó el ojo y lanzó gran teletransportación. Ainz regresó a su base e intercambió la información que encontró con los dos, Mare con los ojos completamente abiertos esta vez, que acababa de regresar antes. Se le informó que aunque habían desperdiciado el segundo día antes de darse cuenta de que los elfos estaban usando los árboles para viajar, finalmente encontraron múltiples senderos. Puede tomar diferentes cantidades de tiempo investigarlos dependiendo de la distancia al asentamiento más cercano en esos caminos. Ainz expresó su inquietud por ser visto por los elfos usando esos caminos si decidían investigarlos. En respuesta, Aura dijo que viajarían por el camino en el suelo con Fenrir. Ella proclamó con confianza que mientras estuvieran dentro del bosque, no serían descubiertos. Estaba tan segura de su opinión que hizo que Ainz pensara que sus preocupaciones eran infundadas.
Aún así, Ainz no dio su visto bueno por el momento. En cambio, les pidió que esperaran un poco más. Probablemente tendría en sus manos buena información hoy. Y así, en la noche del tercer día, Ainz se acercó de nuevo a la capital real de los elfos usando perfecto desconocido. Naturalmente, se infiltró desde un lugar diferente, uno que no había visitado antes. No podía garantizar que no dejó ninguna marca en sus incursiones anteriores que algún excelente guardabosques entre los elfos logró notar. Siempre se movía usando volar para no dejar marcas, pero eso era solo desde el punto de vista de Ainz, quien era un profano en lo que respecta al sigilo y la búsqueda. No tenía la confianza suficiente para proclamar que no rompió ninguna rama ni hizo que las hojas se doblaran en direcciones extrañas en su camino hacia aquí. Honestamente, a veces me pregunto por qué estoy siendo tan cuidadoso, pero sería molesto si las aldeas élficas cercanas comenzaran a pensar que alguna entidad misteriosa ronda por ahí. Sería especialmente problemático si fueran capturados por Teokraki y luego les filtraran esa información. Era muy poco probable que esta entidad misteriosa se remontara al reino hechicero, pero dejar que la teocracia supiera que había una tercera facción cerca sería malo. Tenía miedo de cómo reaccionaría la teocracia a esa información. Su reacción imprevista podría desbaratar sus planes. No sería una mala idea detener esto ahora y tener una discusión con Albedo y Demiurge, pero si hiciera eso, mis planes para que Aura y Mare se hicieran amigas se verían perturbados. Por lo tanto, la única opción que le quedaba a Ainz era ser lo más cuidadoso posible. Ainz sacó un pergamino y rápidamente lo activó. No dudó porque estaba seguro de que esta vez habría resultados concretos para demostrarlo. Bueno. Ainz susurró después de infiltrarse en el árbol elfo del objetivo con ojo de Dios. Su objetivo estaba durmiendo, enterrado en una montaña de hojas. Era un elfo macho. Los elfos eran fundamentalmente una raza delgada, entre un 10 y un 20% más bajos en comparación con los humanos. Además de eso, apenas tenían vello corporal y no les crecía la barba. Como también se veían como adultos jóvenes durante un largo periodo de su vida, era extremadamente difícil estimar su edad solo por su apariencia externa. La mayoría de ellos parecen mucho más jóvenes que su edad real. Por lo tanto, Ainz no estaba seguro de que este elfo tuviera la información que quería, pero había una razón por la que Ainz lo eligió como su objetivo a pesar de eso. Fue porque allí el elfo vive aquí solo. Secuestrar a toda una familia causaría problemas más tarde, pero era fácil si se trataba de una sola persona. También tenía otra razón, pero eso solo se puede confirmar más adelante. Como ya había memorizado la ruta, Ainz se teletransportó directamente con gran teletransportación. El elfo no se despertó ante la intrusión de Ainz. Más bien, era un hecho que ni siquiera sería capaz de sentir a Ainz a menos que fuera un guardabosques de alto nivel. Ainz luego lanzó el hechizo de cuarto nivel Charm Especie sobre él. El hechizo se disparó sin falta gracias a que él estaba dormido y la gran brecha entre sus niveles. Despierta, le habló Ainz. Su Perfectum Knowable se disipó en el momento en que lanzó un hechizo con la intención de dañar, o para ser más precisos en términos de juego, si su magia desencadena cierta resistencia. Continuó despertándolo mientras sacudía suavemente sus hombros con las manos, con cuidado de no causarle dolor. No. El elfo murmuró como un idiota, pero no se pudo evitar ya que acababa de despertarse. No te resistas, ¿de acuerdo? Ainz terminó con eso y activó gran teletransportación mientras sostenía la mano del elfo. Este hechizo permitía teletransportarse con otras personas, pero tenían que estar de acuerdo y no resistir la teletransportación. Funcionó aquí porque el estado encantado se consideró como un acuerdo. El estado dominado también debería funcionar de la misma manera, pero no usó esta opción más difícil de resistir y de mayor nivel porque estaba en guardia contra ciertas cosas. Este secuestro fue perfecto en su ejecución. Incluso podría llamarlo un criminal de primera clase. Bueno. Tal como lo planeé. Por supuesto que estaría feliz porque su plan iba muy bien. Mientras tenía una amplia sonrisa en su rostro. Uesudowa. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? Al ver el cambio repentino en su entorno y sentir el suelo debajo de él, el elfo se levantó de un tirón y se volvió completamente despierto. No parecía que todavía estuviera pensando que esto era un sueño. O tal vez los elfos no tenían el concepto de un mundo de ensueño en primer lugar. No hagas una voz tan fuerte. E incluso si me dijeras que no y utilicé magia de teletransportación. Cálmate. No hay nadie aquí que pueda lastimarte. ¿Qué magia de teletransportación? El elfo siguió entrando en pánico en silencio.
La única razón por la que se detuvo fue porque la magia del encanto todavía estaba en efecto. Bueno, estamos aquí. Ainz abrió la puerta entreabierta por completo y condujo al elfo a la casa secreta verde. Aura y Mare deberían estar observándolos desde los huecos de las puertas ligeramente abiertas de sus habitaciones. También pensó en dejar que el cautivo los viera, que eran elfos oscuros, con la esperanza de que eso lo hiciera hablar con más libertad. Pero considerando los problemas que esto podría terminar causando en el futuro, decidió no hacerlo. Aunque los elfos oscuros no eran considerados enemigos por los 3 elfos capturados, la situación podría ser diferente ahora. Tal vez los elfos oscuros ahora eran considerados enemigos en la capital real. Por supuesto, no sería un problema si Ainz le dijera no son enemigos. ¿Qué es este lugar? No me digas que este es el mundo del árbol divino. Ainz no sabía nada sobre este mundo del árbol divino, pero podía adivinar que probablemente era algo de sus mitos y leyendas. O, tal vez, ¿está relacionado con algún jugador de Yggdrasil? Hay una necesidad de investigar, pero, no quiero pasar mucho tiempo aquí. Lo haré más tarde. Ainz lo hizo sentarse en un sofá en la sala de estar y sacó un bloc de notas. Contenía una lista de viñetas con las preguntas que necesitaba hacer. No podía perder el tiempo. Si algo fallaba en el proceso, tendría que matar al tipo. Aunque era extremadamente improbable, alguien que desapareciera repentinamente de la capital real aún podría causar problemas en el futuro. Cuéntale a este amigo tuyo sobre varias cosas que sabes, en la menor cantidad de palabras posible, continuó Ainz sin esperar su respuesta. ¿Existe la posibilidad de que mueras si alguien usa magia u otros medios para obtener información de ti? ¿Eh? De ninguna manera va a haber algo así en mí, ¿verdad? Parecía que el tipo no tenía idea de lo que estaba hablando Ainz, pero existía la posibilidad de que el elfo simplemente no supiera si existía tal trampa. Si no recuerdo mal, tomó 3 preguntas antes de que se activara esa vez. Ainz tomó en cuenta esos escenarios mientras preparaba las preguntas en el memorándum, por lo que solo necesitaba repasar la lista de arriba a abajo. ¿Conoces la ubicación de algún pueblo de elfos oscuros? No sé el lugar exacto, pero sé su ubicación general en el Gran Bosque. Sonaba como si estuviera más al sur de la capital real. Entró en más detalles, diciendo que estaba en un lugar llamado Los 3 Árboles, donde los árboles eran enormes. Pero, Ainz no podía encontrarle ningún sentido ya que no conocía el diseño de esta área. Tendría que confiar en Aura, que estaba escuchando. Continuando con la siguiente pregunta y cuando estaba haciendo este memorándum, los gemelos se sorprendieron de que no incluyera esta pregunta. Ahora que lo pensaba, parecía importante, así que pasó a la tercera pregunta. Dime lo que sabes sobre la teocracia. La teocracia, ese horrible país de humanos. Esos idiotas nos están atacando sin ningún motivo. Un país sin honor, que nos atacó sin que éramos conscientes, un montón de miserables que secuestraron a cientos de elfos. Así comenzó la denuncia del tipo de la teocracia, que continuó con vigor hasta que Ainz lo detuvo nervioso. Pero parecía que el tipo, que era solo un plebeyo, no sabía cuánto había avanzado la teocracia. Ni siquiera estaba seguro de si los elfos estaban ganando o perdiendo. Sin embargo, al ver que las patrullas movían en un estado de ánimo tenso en comparación con antes, la opinión común entre los elfos era que la situación no era buena. Se hicieron 3 preguntas, pero no había indicios de que algo le sucediera al elfo. Como pensó, ese momento fue una excepción. En ese caso, podría preguntarle al elfo todo lo que quisiera escuchar, pero en realidad no podría pasar tanto tiempo con él. ¿Cómo son las relaciones entre los elfos y los elfos oscuros? No es tan mal, ¿verdad? No realmente, creo. Antes de que Ainz pudiera preguntarle el motivo de la pequeña pausa, el elfo comenzó a hablar de nuevo. No me desagradan ni tampoco creo que los que me rodean tengan malos sentimientos hacia los elfos oscuros. Para nosotros, son como una especie de parientes lejanos. Pero, esto se trata solo de cómo nos sentimos y no sabemos cómo piensa el otro lado sobre nosotros, ¿sabes? Rara vez los conocemos, así que no tengo ni idea de cuáles son sus sentimientos. ¿Sabes algo sobre el reino hechicero? ¿Qué es eso? Respuesta instantánea. Bueno, él esperaba esto, así que no se sorprendió. De todos modos, determinó que nada en la información adquirida en este momento constituía un obstáculo para el plan de hacer amigos para los gemelos. Eso es todo lo que quería preguntar. Te lo agradezco. ¿Está todo bien? ¿No somos amigos? Ainz sin querer sonrió sin alegría ante la respuesta del chico. Estaba planeando hacer amigos para otros, pero cuando le señalaron la misma palabra, sonó hueca. Para Ainz, solo sus compañeros de gremio podrían ser llamados amigos.
Eso es entonces. Mare asomó la cabeza por la puerta detrás del elfo cuando Ainz le envió una señal. Ainz continuó hablando con el chico para desviar su atención, también quería saber más sobre cosas como la cultura élfica, pero no puedo pasar mucho tiempo vio que los ojos del elfo se adormecían y luego cayó de lado sobre el sofá. El elfo estaba tomando respiraciones lentas y tranquilas que eran una señal de sueño profundo. Este repentino giro de los acontecimientos fue causado por Mare Sandman Sand. Ainz hizo que Aura, que estaba siguiendo a Mare, confirmara que el elfo estaba dormido. Aura. ¿Crees que podemos llegar a la aldea de los elfos oscuros usando lo que dijo este tipo? Siento que puedo, probablemente. Pero es posible que deba realizar un reconocimiento detallado cuando estemos cerca para encontrar la ubicación exacta. Eso fue lo suficientemente bueno para él. Ainz lanzó control amnesia sobre el elfo. Esta fue la razón principal por la que seleccionó, a un elfo que vivía solo. Dado que era difícil estimar la edad de un elfo, no podía estar seguro de que conseguiría un adulto con todo el conocimiento que necesitaba, incluso si secuestraba a un elfo de aspecto maduro. Existía la posibilidad de que el elfo terminara siendo una persona muy joven que nunca salió de la capital real. Por otro lado, podría estar seguro si secuestrara a un elfo con hijos, pero entonces habría tantos cabos sueltos como miembros de la familia de ese elfo con los que lidiar más tarde. Si los matara a todos solo porque era molesto, significaría que una familia entera habría desaparecido de la capital, sin ningún signo de resistencia. Eso seguramente les crearía problemas. Probablemente no podía hacer que pareciera que se habían escapado durante la noche debido a una deuda o algo así. Y no había forma de que su maná pudiera durar lo suficiente como para lanzar control amnesia a toda una familia como lo estaba haciendo ahora. Por lo tanto, seleccionó a un elfo macho que vivía solo. Ainz eliminó los recuerdos del elfo en un solo movimiento. La manipulación fina de los recuerdos, asegurándose de que los detalles permanecieran consistentes, era difícil. Sin embargo, eliminarlos en lotes sin preocuparse demasiado por los detalles no fue tan difícil. Además, los recuerdos que necesitaba borrar no abarcaban tanto tiempo. Esta fue la razón por la que trató de tomarse el menor tiempo posible para sus preguntas. Si no hubiera necesitado borrar los recuerdos del elfo con controlar amnesia, Ainz habría pasado todo el tiempo posible, tal vez incluso hasta que el encantamiento terminara o incluso más al volver a lanzar encantar especie, para interrogarlo. Dado que controló la cantidad de preguntas y terminó con el interrogatorio en poco tiempo, logró borrar fácilmente los recuerdos hasta el momento en que se fue a dormir. No, incluso terminó borrando un poco más, hasta el momento justo antes de que el elfo se fuera a la cama. Esto fue causado por él borrando un montón de recuerdos a la vez, pero su MP probablemente no habría durado de otra manera. Hablando en retrospectiva, su PM restante en realidad parecía que se habría mantenido, pero la retrospectiva fue retrospectiva. No podía hacer nada al respecto ahora, así que incluso si el elfo tenía algunas dudas, solo tenía que esperar que el elfo razonara por sí mismo. Su MP era bajo, pero debido a que lograron completar la tarea sin problemas al prepararse meticulosamente, le quedó suficiente para completar las tareas restantes. Me voy entonces. Aura y Mare, ¿pueden echarme una mano como lo planeamos? De acuerdo. Déjamelo a mí. Ah, ese sí. Haré mi mejor esfuerzo. Aura y Mare sujetaron las extremidades del elfo, balanceándolo mientras lo cargaban con Ainz a la cabeza. Teniendo en cuenta su fuerza, uno habría sido suficiente para cargar al elfo, pero si fue golpeado por algo y se consideró daño, es posible que se despierte. Entonces Ainz tendría que lanzar control amnesia nuevamente y no estaba seguro de que su MP restante fuera suficiente para eso. Por supuesto, hice un plan diferente para ese escenario, así que no debería ser un problema. Ainz primero salió de Green Secret House solo y activó Perfectum Knowable. Abrió una puerta después de eso. Naturalmente, al otro lado de la puerta estaba la casa de este elfo. Ainz primero entró solo por la puerta y entró en la habitación del elfo. Inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor mientras trataba de escuchar cualquier sonido. Fu. Es seguro. Parecía que no había nadie alrededor que pudiera alarmarse por la repentina puerta. Por un momento, Ainz siguió escuchando atentamente, observando la situación. Parece que, no hay problema. Un guardabosques del nivel de Aura podía permanecer en silencio sin dejar que Ainz escuchara nada, pero no era como si alguien como Aura lo estuviera haciendo todo el tiempo.
Sería como una farsa de comedia negra si existiera un guardabosques veterano que, en este corto tiempo, logró notar que algo andaba mal en esta casa y se puso al acecho esperando que algo volviera a ocurrir. Entonces, Ainz solo podía asumir que era seguro. Ainz disipó perfecto incognoscible y asomó la cabeza por la puerta para enviar una señal a los gemelos. Llevaron al hombre, balanceándose por sus miembros, a través de la puerta. Los tres ejecutaron su plan en silencio. Primero, Aura y Mare colocaron cuidadosamente al hombre en su cama hecha de hojas. Sería demasiado idiota si recibiera daño ahora y terminara despertándose. Sandman Sand provocó un sueño más profundo que Sleep. Uno se despertaría con solo una sacudida para dormir pero no abriría los ojos a menos que recibiera daño si fuera Sandman Sand. Si lo dejaban así y nadie lo descubría y lo despertaba causándole daño, poco a poco moriría de demacración. El alboroto que causaría no era algo que Ainz quisiera después de pasar por todos estos problemas para no crear tales disturbios. Comenzaron a prepararse para despertar al tipo después de dejarlo caer en la cama. Ainz miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar el objeto que vio cuando entró. Era una escultura de madera rara, al menos a él no le parecía común, con un estómago abultado que parecía el cruce entre un topo y una rana. No encontraron ningún animal así en los pocos días que habían pasado en el bosque. Tal vez era una bestia mítica de la mitología y leyendas élficas. Ainz tomó esa escultura en sus manos. Como esperaba, es madera. Pero, es más pesado de lo que esperaba. No está mal, pero si termina matándolo, bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. Es muy poco probable que sospechen de la participación de Ainz, incluso si iniciaron una investigación de asesinato. Al ver a Ainz con la escultura, los gemelos llevaron al elfo debajo del estante donde estaba la escultura. Después de que Ainz asintió, los dos entraron primero en la puerta. Ainz los siguió y se detuvo justo frente a él. Luego arrojó la extraña escultura al aire. Esto era lo mejor que podía hacer para no causar una muerte sospechosa que lo preocuparía más tarde. Ainz inmediatamente entró en la puerta sin esperar a que la escultura golpeara y disipó la puerta sin pensarlo dos veces. Bueno. Iré a buscar la confirmación final. Esperen un poco, los dos. De acuerdo. Comprendido. Solo un poco más, ¿verdad? Buena suerte, Ainz-sama. Creo que debería estar bien si es Ainz-sama, pero, por favor tenga cuidado porque creo que su maná podría estar bajo. Recibiendo el apoyo de los gemelos, Ainz volvió a lanzar Perfectum Knowable y usó Reater Teleportation para aparecer nuevamente en la habitación del elfo. Mierda. Eso es doloroso. ¿Por qué diablos se caería solo? En primer lugar, ¿por qué estoy durmiendo en un lugar así? Bebí y siento que no hay mierda, eso es doloroso y Ainz miró al elfo despierto, que estaba descargando su ira en el estante. Le sonrió al elfo, que estaba cada vez más lloroso por el dolor. Bien hecho. Un crimen perfecto. El elfo no parecía estar actuando y tampoco parecía sospechar nada. No, parecía que sí tenía sospechas de que la escultura le cayera encima, pero probablemente no pensó que una persona extraña entró en su habitación y se la arrojó. Ainz se detuvo antes de que pudiera activar gran teletransportación cuando escuchó la sospecha en la voz del elfo. ¿Se dio cuenta de algo? Quizás no nos atrapó, pero aún así hay un intruso. ¿Había algún tipo de equipo de monitoreo, un objeto mágico aquí porque es una tienda? Aunque no encontré ninguna. Espera un minuto. Tsungo-Yasama está tratando de decirme algo. ¿Tsungo-Yasama? No recuerdo ningún monstruo así en Yggdrasil. Tsungo-Yasama. Tsungo-Yasama. Por favor, hable si hay algo que deba saber. El elfo se arrodilló en el suelo, con la cabeza apoyada en el suelo y la escultura en sus manos en alto. Esa era la posmodelo de devoción que adoptaría una persona muy religiosa. ¿Así que es solo la religión nativa? Aparte de eso, ¿por qué este tipo habla tanto solo? ¿Está haciendo esto intencionalmente porque cree que hay alguien cerca? ¿O simplemente está rezándole a este dios llamado Tsungoga? El elfo parecía ser una persona diferente a la que secuestraron y usaron. Ainz dudó por un momento si debía o no secuestrar al elfo nuevamente y matarlo, pero terminó decidiendo no hacerlo. Por ahora, era más probable que solo estuviera rezando, pero aún así era mejor estar en guardia. Ainz quería dejar algo atrás para monitorearlo si era posible, pero eso sería difícil incluso para Ainz. No había ningún hechizo conveniente para eso. Lo máximo que podía hacer era usar la magia para comprobarlo a veces. Ainz chasqueó la lengua, aunque no tenía una, y regresó a Green Secret House usando teletransportación superior.
Los gemelos, que lo estaban esperando, sonrieron cuando Ainz disipó Perfectum Knowable y le dio un pulgar hacia arriba. Honestamente, estaba un poco inquieto por el comportamiento del elfo al final, pero como no podían hacer nada al respecto, optó por no decírselo a los gemelos en caso de que se sintieran incómodos. T/N. Ainz parece estar parodiando a un gerente estereotípico en un viaje de negocios para la siguiente sección. Está bien, todos. Gracias por su cooperación con todo hasta ahora. Con eso, el trabajo de hoy está hecho. Los gemelos se miraron desconcertados por la acción exagerada de Ainz, pero inmediatamente volvieron a sonreír. Como se está haciendo tarde, acuéstese temprano para que no se sienta agotado mañana. Los gemelos respondieron con un enérgico está bien. Con eso, aunque el día ya ha cambiado, ahora decidiré la hora a la que debemos despertarnos. Sí, no me importa que te despiertes cuando quieras, pero no te vayas a dormir hasta el mediodía, ¿oíste? Bien no. Si te despiertas a las 9, te traeré nuestro desayuno de Nazarick. Respondieron con un fuerte está bien. Si bien Aura empujó ligeramente a Mare con el codo, no parecía que lo estuviera intimidando. Está bien, con eso, gracias por el arduo trabajo de todos. Al escuchar las palabras de Ainz, los dos también siguieron con gracias por su arduo trabajo. Bueno, entonces, eso es todo amigos.